2 horas de historias de Aita para dormir. Empecemos. Historia 1. Soy el malo por decirle a mi hermano delante de toda la familia que su hijo no es bienvenido en mi casa, porque destruyó la vida de mi hija. Tengo 45 años, mi esposa 43, y tenemos 2 hijos, Clara, 16, y Andrés, 13. Hasta hace poco, llevábamos una vida bastante tranquila. No perfecta, pero estable. Vivimos en una ciudad mediana en el norte de México, cerca de la frontera, y aunque la familia extensa nunca fue muy unida, tratábamos de vernos al menos en cumpleaños y navidades. El problema empezó hace un año, y desde entonces todo se ha ido a la mierda, literalmente. Mi hermano menor, Rodrigo, 38, tiene un hijo de 15 años llamado Mateo. Siempre fue un niño complicado, muy agresivo, muy mal hablado, muy dominante. Desde pequeño tenía actitudes que a mí me ponían incómodo, pero nadie decía nada porque solo es un niño o así es Rodrigo, todo se le resbala. Su mamá, la exesposa de mi hermano, se divorció de él hace como 6 años por infidelidades y negligencia, y aunque legalmente tienen custodia compartida, Mateo vive la mayor parte del tiempo con Rodrigo, lo cual nunca me pareció buena idea, pero no era mi asunto. Hace aproximadamente 1 año y medio, Clara y Mateo empezaron a convivir más por reuniones familiares. Mateo siempre se le pegaba mucho, hacía chistes incómodos, comentarios sobre su cuerpo, cosas que a mí me hacían ruido. Yo hablé con mi esposa y le dije que no me gustaba cómo la miraba, que no quería que pasaran tiempo solos. Ella también lo notó, pero me dijo que tal vez estaba exagerando. Intentamos estar más atentos y no dejarlo sin supervisión, pero con tantas reuniones, era inevitable que cruzaran palabra. Y luego vino el cumpleaños de mi mamá. Mi hija se encerró en su cuarto al regresar de la fiesta. Pasaron días y no quería comer, dormir, ni hablar con nadie. Pensamos que era alguna discusión de adolescentes, hasta que la encontramos llorando en la madrugada. Después de insistirle, finalmente nos contó todo. Mateo había intentado besarla a la fuerza en el baño, y cuando ella lo empujó y salió corriendo, él le dijo que nadie le iba a creer, que era una maldita exagerada como todas. También la había estado chantajeando con mensajes que le había mandado semanas antes, donde ella solo platicaba inocentemente, y él los había manipulado para hacerlos ver como si ella lo provocara. Nos partió el alma. Fuimos directo a la policía. Sí. Leíste bien. Denunciamos. Porque no iba a dejar que la versión de "son cosas de adolescentes" arruinara a mi hija. Presentamos todo, los mensajes, la declaración de Clara, hasta testigos de que él entró al baño donde estaba ella. El problema es que Mateo es menor de edad. Y ahí empiezan las trabas legales. No pueden encarcelarlo. No pueden hacer mucho. Lo mandaron a terapia obligatoria, y la policía recomendó no tener contacto mientras estabiliza la situación. Rodrigo nos dejó de hablar. Dijo que era una traición familiar, que yo había arruinado la vida de su hijo por un malentendido, que era normal que los chicos se gustaran y se pasaran un poco. Mi mamá y mi papá se pusieron de su lado. Me dijeron que tal vez exageramos, que eso se arregla hablando. Mi esposa tuvo una crisis nerviosa. Clara dejó la escuela por un semestre. Estuvo en terapia cada semana. Yo estuve a punto de renunciar a mi trabajo de la ansiedad. Mi familia, la misma que me cambió los pañales, me dio la espalda por proteger a mi hija. Pasaron 8 meses. Apenas estábamos volviendo a la normalidad cuando mi mamá organizó una comida familiar y nos invitó. Aclaré que iríamos si Mateo no iba. Me dijeron que sí, que no habría problema. Cuando llegamos, Mateo estaba ahí, sentado, comiendo pastel, como si nada hubiera pasado. Clara se puso pálida. Mi esposa se quedó congelada. Me acerqué a mi mamá y le pregunté qué mierda estaba pasando. Me dijo que Rodrigo no quería dejarlo solo y que ya había pasado mucho tiempo, que era momento de sanar. Clara se fue al coche sin decir una palabra. Yo me acerqué a Rodrigo, delante de todos, y le dije, te lo voy a decir una sola vez, tu hijo no es bienvenido cerca de mi familia. No en mi casa. No en mi vida. No después de lo que hizo. Si quieres fingir que no pasó nada, adelante. Pero yo no voy a permitir que se repita. Porque si vuelve a pasar algo, no va a ser una denuncia. Va a ser una sentencia. Me fui con mi esposa y mi hija. No hemos vuelto a saber de nadie. Ahora mi mamá me escribió diciendo que fui un maleducado, que humillé a mi hermano, que arruiné la reunión, que por culpa de mi drama, ahora todos están distanciados. Rodrigo me llamó para insultarme.
Dice que si algo le pasa a Mateo por culpa del trauma que le metimos, será mi responsabilidad. Algunos familiares, los típicos que no saben nada pero opinan, me han dicho que debí manejarlo con más tacto. Así que, Reddit, ¿Aita por romper con mi familia y rechazar públicamente a mi sobrino después de lo que hizo? Actualización 1. Después de lo que pasó en la comida familiar, cuando confronté a mi hermano Rodrigo delante de todos, pensé que las cosas no podían ponerse peor. Pero no solo se pusieron peor, se pudrieron desde adentro. Y cada día que pasa me convenzo más de que esta no es una familia rota. Es una familia que nunca fue sana para empezar. Una semana después del incidente, Clara, mi hija de 16 años, llegó llorando de la escuela. Le habían enseñado imágenes editadas de ella en situaciones inapropiadas, tipo meme. Fotos suyas reales, sacadas de sus redes, manipuladas para hacerla quedar como si fuera la que provocó a Mateo. También había frases repugnantes como la que calienta y luego llora y cosas peores. La estaban humillando. Fuimos directo con la directora. Se abrió una investigación interna. Descubrieron que los archivos provenían de una cuenta falsa de Instagram, que solo seguía a unas cuantas personas, entre ellas a Mateo, el primo que intentó besarla sin su consentimiento. A través de un proceso con ayuda legal, mi abogado logró que se rastreara la IP de la cuenta, y era de la casa de Rodrigo. El celular desde el que se creó la cuenta estaba a nombre de él. ¿Fue Mateo? ¿Fue Rodrigo? ¿Ambos? No lo sé. Pero es obvio que alguien en esa casa la quiso ensuciar públicamente para debilitar su denuncia. Fue cruel, asqueroso y calculado. Y justo cuando creí que ya no podían ir más allá, recibí una carta de un abogado. Rodrigo amenazándome con demandar por difamación y hostigamiento. Decía que al confrontarlo frente a la familia, lo exhibí y generé consecuencias sociales para él y su hijo. También alegaba que la frase que le dije, si vuelve a pasar algo, no será una denuncia, será una sentencia, era una amenaza. Mi abogado me dijo que eso era puro teatro legal, una forma de intimidarnos para que dejáramos de hablar del tema. Pero tuvimos que preparar defensa por si de verdad lo intentaba. Mi hija no solo fue víctima una vez. Ahora estaban tratando de silenciarla a través mío. Y por si fuera poco, Clara me confesó algo más. Me dijo que Mateo la había chantajeado con cosas personales de su mamá, o sea, mi esposa. Cosas que solo una persona muy cercana a la familia podía saber. Detalles íntimos, dolorosos, que nadie más conocía. Me puse frío. Mi esposa, con quien hablé esa misma noche, me explicó que hace años, cuando Clara era muy chica, ella le había contado a mi mamá una experiencia muy fuerte que vivió en su juventud. Algo que no había compartido con nadie más. Un evento traumático que le costó años superar. Le contó a mi madre en confianza, buscando apoyo, y ahora resulta que esa información llegó a Mateo y fue usada para manipular emocionalmente a nuestra hija. No tengo pruebas directas, pero no me cabe duda. Alguien le pasó esos datos a Mateo. Tal vez Rodrigo, tal vez mi madre directamente. Pero fue alguien que conocía la historia. Y ese alguien está en mi familia. Desde entonces, bloqueamos a todos. Teléfonos, redes, todo. Cambié contraseñas, protegí perfiles. Mi hija dejó la escuela presencial y ahora toma clases en línea. Mi esposa volvió a terapia. Yo estoy en modo automático, funcionando solo para protegerlas. No puedo dormir bien, no puedo trabajar igual, y lo único que me sostiene es saber que no me callé cuando debía hablar. Mi mamá me sigue mandando correos. Dice que ya fue suficiente, que no hay que vivir del rencor, que Mateo está confundido y arrepentido. Que Rodrigo se siente perseguido. Me pide que piense en la familia. Yo ya no tengo familia. No después de esto. Actualización 2. Pasaron unas semanas desde que bloqueamos a toda la familia. Intentamos recuperar algo de paz. Clara empezó terapia en línea con una psicóloga nueva, especializada en víctimas adolescentes. Mi esposa dejó de tener pesadillas, al menos por unos días. Yo comencé a concentrarme en lo legal, en lo práctico, en lo que podía controlar. No había respuesta a por qué alguien que te vio crecer, que te cuidó de bebé, que te enseñó a andar en bici, es capaz de ponerte en peligro. Pero bueno, eso ya lo estaba empezando a aceptar. El dolor ya no era tanto por lo que pasó, sino por lo que nunca más va a poder pasar. Y entonces, sin previo aviso, mi mamá apareció en la puerta de mi casa. Mi esposa estaba con Clara en la planta alta. Yo estaba trabajando desde casa. Toqué la pantalla del videoportero,
y ahí estaba ella. Sola, con una bolsa de pan y un tupper. Como si fuera una visita cualquiera. Como si todo lo que pasó pudiera resolverse con un bolillo y sopa de fideo. No le abrí. Le pregunté por el intercomunicador que hacía ahí. Me dijo que necesitaba verme, hablar como madre e hijo. Que ya habían pasado suficientes tonterías. Que lo de Mateo fue grave, sí, pero no para que me portara como un desconocido. Le dije, lo más calmado que pude, que esa no era su casa. Que no tenía nada que hablar con ella. Que si volvía a acercarse, lo iba a tomar como acoso. Me miró directo a la cámara y me dijo, literal. Lo que estás haciendo es egoísta. Toda la familia está pagando el precio de tu orgullo. Mateo ya está yendo a misa, ya se disculpó con Dios. ¿Por qué no puedes perdonarlo tú? No lo podía creer. No solo no se arrepentían. Se sentían las víctimas. Mi esposa bajó al escuchar el ruido. Me abrazó. Clara nos preguntó si estaba todo bien. Le dijimos que sí, que no se preocupara. Y en ese momento decidí que ya era suficiente. Esa misma semana, metimos una solicitud formal para una orden de restricción contra Rodrigo y Mateo. Mi abogada reunió todas las pruebas, mensajes, capturas, IPS, informes de la escuela, la amenaza legal falsa, los memes, la aparición en casa. El acoso sostenido. Lo entregamos todo. A los pocos días, la jueza nos concedió la orden. Por 6 meses renovables. Significa que si cualquiera de los dos se acerca físicamente o intenta comunicarse, pueden ser arrestados. Pero la cosa no terminó ahí. Una prima mía, Mariana, me contactó por Instagram. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que pasó, que se había alejado de la familia también por cosas similares. Y entonces me soltó esto. Tú sabes que Mateo no solo fue raro con tu hija, ¿verdad? Le pedí que fuera directa. Me contó que durante años, Mateo tenía actitudes turbias con niñas más pequeñas de la familia. Que en reuniones familiares, se metía en cuartos ajenos, escondía cosas, manipulaba juegos. Que una vez su hija, la prima de Mateo, dijo que él la obligó a tocarlo pero que todos callaron porque eran niños. Que Rodrigo siempre dijo que ella era muy imaginativa, que exageraba todo. Me dio nombres, fechas. Incluso me pasó una conversación de WhatsApp con otra prima, donde decían, ¿viste lo de Clara? Al fin alguien lo dijo. Fue ahí cuando me di cuenta de que esto nunca fue un evento aislado. Mateo no es un caso difícil. Es un agresor en construcción. Y lo saben. Rodrigo lo sabe. Mi madre lo sabe. Y eligieron callar cada vez. ¿Y a quién le exigieron que lo perdonara? A nosotros. A Clara. A mi esposa. A mí. Imprimí todo. Lo incluí en el expediente. Estamos considerando elevarlo al DIF y pedir que lo evalúen oficialmente. Tal vez no lo puedan procesar penalmente, pero quiero que al menos quede un antecedente institucional de lo que ha hecho. Porque no voy a cargar con la culpa de que mañana otra niña termine peor. Y aquí viene lo más duro. Hablé con mi esposa. Le pregunté si estaba lista para hacerlo. Me dijo que sí, que no podía más. Así que redactamos una carta. Una sola hoja. Breve. Fría. Contundente. A partir de hoy, dejamos de tener vínculo con las siguientes personas: Rodrigo Méndez, Mateo Méndez y Patricia Herrera, mi mamá. Por razones de protección emocional, psicológica y física, dejamos constancia de que no queremos más contacto con ellos bajo ninguna forma. Si esta decisión no se respeta, tomaremos acciones legales. La mandamos por correo certificado. La firmamos los 3. Y así se acabó. No hubo drama final. No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio distinto. No ese silencio tenso de cuando la familia se aleja porque no se sabe qué decir. Este es el silencio de cuando la familia deja de existir. Hoy, Clara volvió a reírse viendo una serie. Mi esposa pudo dormir 2 noches seguidas. Yo abrí una cerveza sin sentir que estaba fallando como padre. No estamos bien, pero ya no estamos al borde del colapso. Y si alguien todavía se pregunta si fui el imbécil por poner un límite, por alzar la voz, por defender a mi hija antes que a mi apellido, la respuesta es no. Lo único que lamento es haber tardado tanto en hacerlo. Historia 2. ¿Soy el malo por quedarme con la casa que mi mejor amigo muerto me dejó, aunque su familia piensa que se la robé?
Tengo 36 años y hace 6 meses falleció mi mejor amigo, Sebastián. Tenía 39. Lo conocí cuando teníamos 14, y desde entonces fuimos inseparables. Nunca fuimos pareja, aunque mucha gente asumía que sí. Yo soy gay, él era heterosexual, y aunque alguna vez hablamos del tema, nunca pasó nada ni de un lado ni del otro. Nuestra relación era como la de hermanos si los hermanos se entendieran realmente bien. Vivimos juntos en la universidad, trabajamos en la misma ciudad, y hace como 10 años, cuando mi pareja de ese entonces me dejó y me quedé sin casa, Sebastián me ofreció mudarme a su departamento. Nunca me cobró renta. Nunca me pidió nada. Me dijo: ya me ayudaste tú cuando mi papá se enfermó. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Y así era nuestra amistad. Un dar y recibir silencioso. Sin contabilidad. Solo lealtad. Hace 5 años, Sebastián heredó la casa de su abuela. Una casa enorme, antigua, preciosa, en un barrio caro. Él se mudó ahí, y otra vez, me ofreció ir con él. La casa es muy grande para uno solo, me dijo. Yo ya tenía un buen trabajo, así que esta vez insistí en ayudar. Pagaba la luz, el mantenimiento, arreglé la cocina, puse dinero para el jardín. Aún así, nunca firmamos nada. No éramos dueños conjuntos. Era su casa. Hace 2 años, Sebastián fue diagnosticado con cáncer pancreático. Avanzado. Agresivo. Desde ese día, me convertí en su cuidador. Dejé de trabajar por completo para estar con él. Lo llevaba a sus quimios, le cocinaba, limpiaba, le hacía compañía. Sus papás ya habían fallecido. No tenía hermanos. Solo un par de primos con los que hablaba muy de vez en cuando. Durante los últimos 3 meses, literalmente vivíamos entre hospitales, pañales y morfina. Y entonces llegó el día. Falleció a las 4:17 de la madrugada en su cama. Yo estaba ahí. Le estaba leyendo un capítulo de La insoportable levedad del ser porque era su libro favorito. A los pocos días, me llamó su abogado. Sebastián me dejó la casa. Entera. Legalmente. Notariada y firmada. En su testamento, que estaba redactado desde hacía más de un año, dejaba instrucciones claras. Le dejo la casa a Julián, porque ha sido mi familia desde siempre. Porque sé que nadie más la cuidaría como él. Porque se la ganó, aunque nunca se la cobré. También dejó una cuenta bancaria con algunos ahorros y un pequeño fondo para donarlo a una asociación de perros callejeros. Nada más. Y entonces, empezó el infierno. Uno de sus primos, que no veía desde hace años, apareció como de la nada. Luego otro. Luego su tía. Y todos con la misma cantaleta: ¿cómo es posible que te haya dejado la casa a ti? ¿Qué clase de brujería le hiciste? ¿Qué estabas planeando? Comenzaron los rumores. Que lo manipulé. Que lo seduje. Que lo alejé de su familia. Que estaba débil y yo me aproveché. Uno de los primos dijo: Sebastián era muy influenciable, seguro lo hiciste firmar cuando ya estaba moribundo. Lo peor es que mucha gente les cree. Incluso algunos amigos en común me empezaron a hacer preguntas raras, como: ¿no crees que fue raro que justo tú terminaste con la casa? Seguro que no había más herederos. ¿Por qué él no habló nunca de ese testamento? Me han llegado mensajes anónimos por redes sociales. Una vez alguien me escupió en la calle. Otra, un tipo se metió al jardín de la casa y gritó ladrón. La policía lo sacó, pero ni siquiera quiso tomarme denuncia formal. Yo no he dicho nada en público. No quiero salir en la tele. No quiero andar explicando mi duelo. Yo solo quería llorar a mi mejor amigo y seguir adelante. Pero todo esto me está destruyendo por dentro. He pensado en vender la casa y donar el dinero, o irme y dejarla vacía. Pero también siento que eso sería traicionar a Sebastián. Él me dejó esto porque confió en mí. Porque me vio como su familia. Porque durante 20 años le di todo lo que tenía. Y ahora, por culpa de gente que ni estuvo cuando la agonizaba, me hacen sentir como si me lo hubiera robado. No sé si estoy haciendo bien en quedarme. No sé si está mal aceptar algo tan valioso cuando hay tantos que me odian por eso. Pero también, no sé si estaría bien tirar todo lo que él decidió, solo por culpa del juicio ajeno. Actualización 1. Después de publicar esto, no pensé que las cosas pudieran escalar tanto en tan poco tiempo, pero lo hicieron. Cuando digo que se me vino el mundo encima, no es una metáfora, literalmente me demandaron por influencia indebida y manipulación patrimonial.
Y no fue solo un primo amargado. Fueron 3 familiares de Sebastián que se unieron para abrir el caso. Buscaron un abogado especialista en sucesiones y presentaron una demanda formal alegando que yo manipulé a Sebastián para que me dejara la casa. Que lo hice firmar mientras estaba mentalmente debilitado, que lo aislé, que usé nuestra amistad para obtener beneficio propio. Y aunque el testamento es válido, aunque está notariado y firmado con fecha de más de un año antes de que falleciera, el sistema legal permite impugnar si hay sospecha razonable de coacción. Y eso, en un país como México, donde vivo, se puede retorcer muchísimo si tienes el dinero, los contactos o si logras presionar lo suficiente con la opinión pública. Porque sí, también me expusieron públicamente. Un periódico local publicó una nota con el encabezado, ¿heredero o ladrón? La polémica detrás de la casa de los Herrera. La nota era sensacionalista, llena de suposiciones, y tenía fuentes cercanas a la familia diciendo que yo me aproveché del vínculo especial que teníamos. Usaron fotos mías viejas con Sebastián sacadas de Facebook. Me pintaron como el manipulador silencioso. En los comentarios de la nota, decían cosas como, claro, el amigo gay que vivía gratis, ya me la sé. Me destruyó. Me encerré una semana entera. Dejé de salir. Dejé de comer. Mi psicólogo me recomendó cortar todo acceso a redes, cosa que hice. Pero el daño ya estaba hecho. Un día llegué a encontrar velas encendidas frente a la casa con un letrero que decía justicia para la familia. Como si yo hubiera matado a alguien. La audiencia preliminar fue hace 2 semanas. Llevé a mi abogado, que es muy bueno. Presentamos toda la documentación, el testamento, los registros notariales, el historial de la firma digital, incluso una carta que Sebastián escribió meses antes de fallecer, a mano, con fecha y firma, donde decía que no quería que nadie más tocara la casa. Pero aún así, el juez aceptó revisar la validez del testamento, porque según él, las acusaciones ameritan verificación formal. Y eso me tiene contra la pared. Porque ahora no solo tengo que defender una casa, tengo que defender la memoria de mi mejor amigo. Lo que él me dejó como último gesto de confianza. Y lo tengo que hacer contra gente que ni estuvo ahí cuando se estaba muriendo. Pero aquí viene lo inesperado. Una persona me escribió por correo. No tenía nombre claro, solo decía Claudia R. En el cuerpo del mensaje, me decía que había sido enfermera de Sebastián durante los últimos meses. No una del hospital, sino una que contratamos para apoyo en casa durante las noches más pesadas, cuando yo tenía que dormir un par de horas o salir a hacer trámites. Sí, es verdad, contratamos a 2 enfermeras distintas por turnos. Claudia fue la menos frecuente, pero sí estuvo presente varias veces. El correo decía, he leído todo lo que están diciendo y me duele. Porque vi lo que hiciste por él. Lo bañabas, le leías, le limpiabas las heridas. Nunca lo vi tan tranquilo como cuando tú estabas cerca. Y también vi cuando firmó el testamento. Yo estaba ahí. No sé si eso sirve legalmente, pero estoy dispuesta a declarar. Porque lo que dicen de ti no es justo. Se me salieron las lágrimas al leer eso. La contacté. Nos reunimos. Le pedí que hablara con mi abogado. Resulta que ella estaba presente el día que Sebastián firmó el testamento frente al notario. Fue una coincidencia, pero ella recuerda perfectamente la fecha, la hora y los detalles. Dijo que Sebastián estaba lúcido, que hasta bromeó con el notario, y que me pidió salir del cuarto porque quería decir algunas cosas privadas en su testamento. Eso cambia todo. Mi abogado ya preparó la estrategia para incluirla como testigo clave. Además, buscamos las cámaras de seguridad del despacho notarial, y si hay grabaciones que muestran la entrada de Sebastián, la firma, y su conversación con el notario. No hay audio, pero la imagen vale oro. Porque desmiente la narrativa de que yo lo obligué mientras estaba débil y moribundo. Y sin embargo, aunque esto nos da ventaja legal, emocionalmente estoy destrozado. Ya no puedo caminar por mi calle sin sentir miradas. Ya no puedo ir al supermercado sin miedo a toparme con un conocido. Siento que estoy peleando por algo que sí, me pertenece legalmente, pero me ha costado toda mi paz. ¿Valió la pena? No lo sé todavía. Solo sé que Sebastián me confió esto. Y no pienso abandonarlo ahora. Actualización 2. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que escribí. Me hubiera gustado decir que todo se resolvió de forma justa y clara, que al final el bien triunfó y todos entendieron que Sebastián me dejó esa casa por amor, por confianza, por historia compartida. Pero no fue así.
Porque en la vida real, ni los juicios ni las verdades curan lo que te rompe por dentro. La audiencia final fue hace 17 días. Me presenté con mi abogado, con Claudia, la enfermera, como testigo, y con el respaldo del vídeo del notario. Los demandantes, los primos, la tía y un abogado más agresivo que competente, llegaron con papeles, recortes, un par de amigos de la familia que no habían visto a Sebastián en 5 años, pero que estaban dispuestos a decir que él jamás hubiera dejado fuera a su sangre. Pura mierda. Testimonios débiles. Argumentos emocionales. Pero lo que más me dolió no fue lo que dijeron ellos. Fue lo que no dijeron. Nunca hablaron de Sebastián como persona. Nunca recordaron una anécdota, un momento, una conversación. Para ellos, Sebastián era una casa de 3 pisos, un jardín, una propiedad valuada en varios millones. Nunca fue el hombre que lloraba mientras escuchaba jazz porque le recordaba a su mamá. Nunca fue el que se quedaba despierto escribiendo cartas a mano para gente que ya no lo visitaba. Nunca fue real. Solo era un trámite. Una herencia perdida. Mi abogado destruyó sus argumentos uno por uno. Claudia testificó con una calma que me hizo llorar en silencio. Dijo cosas que ni yo recordaba, como Sebastián pedía que le leyeran cuentos antiguos, como hablaba de mí cuando no estaba, como se negaba a ver a los primos porque solo quieren aparecer cuando hay algo que heredar. Lo dijo así, textual, y vi como el abogado contrario apretaba los dientes. Cuando el juez dio su veredicto, fue claro. El testamento es válido. No hay pruebas de coacción. Hay testigos, hay vídeos, hay intención clara. El demandado actuó conforme a la ley y conforme a la voluntad del difunto. Caso cerrado. Ganamos. Pero no sentí alivio. Sentí vacío. Como si hubiera cruzado una meta solo para ver que del otro lado no había nada. La familia salió indignada. Uno de los primos me gritó en el pasillo: «Te vas a pudrir solo en esa casa maldita». Nadie más me habló. Nadie me volvió a mirar. Yo me quedé en silencio. No dije nada. Porque todo lo que había que decir, ya lo dijo Sebastián cuando me dejó las llaves en ese testamento. Esa noche dormí en la casa por primera vez desde el juicio. Fue raro. No podía dejar de mirar las paredes. Todo me recordaba a él. A nosotros. A lo que ya no existe. Fui a la biblioteca, abrí uno de sus libros favoritos, y encontré una nota pegada entre las páginas de crónica de una muerte anunciada. Era su letra. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque no pudieron quitarte lo que te ganaste. Perdón por todo lo que vas a tener que pasar. Espero que no te arrepientas. Yo no lo hice». Y ahí lo entendí. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él lo anticipó. Y aún así me lo dejó. Estuve varios días sin salir. Luego me llegó una invitación. El albergue de perros donde Sebastián había donado su fondo quería hacerle un homenaje. Acepté. Fui. Pusieron una placa con su nombre. «Gracias por amar sin condiciones». Lloré como no había llorado en meses. Porque por fin, alguien estaba hablando de él como persona. No como propiedad. Y entonces tomé una decisión. Una semana después del homenaje, fui al despacho de mi abogado y le pedí que preparara un documento. Voy a dejar la casa a nombre del albergue cuando yo muera. No la voy a vender. No la voy a dejar vacía. La voy a cuidar, y el día que yo ya no esté, será un refugio. Literal. Para animales. Para seres que no tienen voz. Como Sebastián quiso. Y mientras, voy a vivir en ella. No para hacerla valer. No para presumirla. Sino porque este fue su último regalo. Y lo voy a honrar cada día. Sigo sin amigos cercanos. Algunos me dejaron de hablar. Otros no supieron qué hacer. Pero estoy bien. En paz. Por primera vez, sin culpa. Y si algún día alguien toca la puerta y me dice «¿Cómo pudiste quedarte con algo tan valioso?», le voy a contestar. Porque lo más valioso no fue la casa. Fue él. Y eso, ustedes lo perdieron mucho antes de que él muriera. Historia 3. Soy el malo por hacer despedir a una compañera de trabajo, aunque solo estaba tratando de ayudarla. Trabajo en recursos humanos en una empresa mediana de tecnología. Tengo 34 años, llevo 7 en este lugar y no es el paraíso, pero es de lo mejor en lo que he estado. Ambiente estable, prestaciones decentes, y un equipo que más o menos sabe trabajar sin meterse en broncas personales. Hasta hace poco. A mediados del año pasado,
entró a la empresa una nueva diseñadora UX llamada Valeria, 30. Muy callada, muy eficiente, con un portafolio impresionante. En su entrevista mostró experiencia en varias startups importantes. Al principio me cayó muy bien. Después de un par de meses, empezamos a platicar más seguido en la cafetería, y eventualmente nos agregamos en redes personales. Teníamos buen cotorreo, memes, recomendaciones de libros, etc. Sin que fuera algo romántico ni tampoco amistad profunda, nos llevábamos chido. La cosa es que un día Valeria me contó, entre broma y broma, que gran parte de su currículum era mentira. Dijo que había inventado algunos proyectos freelance, inflado su rol en uno de sus antiguos empleos, y que hasta se había puesto de más en algunos años de experiencia para pasar el primer filtro del sistema. Yo me reí, incómodo, y le dije, pues qué cabrona. Ella se encogió de hombros y respondió: así es esto, nadie revisa a fondo si suenas convincente. No le di muchas vueltas, lo confieso. Yo no soy quien revisó su currículum originalmente, eso lo hace otro equipo dentro de RH, y además Valeria sí estaba haciendo bien su chamba. Hasta ese punto, creí que era solo una exageración inocente. Pero unas semanas después, una empresa grande con la que estamos colaborando pidió acceso a parte del historial de proyectos y portfolios para revisar qué diseñadores de UX podían trabajar en un proyecto externo. Entre los seleccionados estaba Valeria. Me pareció raro, porque justo uno de los proyectos que había inventado estaba siendo ofrecido como ejemplo de su experiencia. Le mandé un mensaje casual para decirle que probablemente tendrían que enviar referencias oficiales de esos trabajos. Y ahí empezó el desastre. Me rogó que la ayudara, que no dijera nada, que si me preguntaban, dijera que ella había trabajado como freelance conmigo, cosa que era mentira. Que si la descubrían, la despedirían, y no podría mantener a su mamá enferma. Me dijo que me lo contaba como amigo, que por favor no la hundiera. Le dije que no podía mentir si me lo pedían formalmente. Ella se molestó, dejó de hablarme por un par de días, y luego me escribió un mensaje larguísimo diciéndome que confiaba en mí, que entendía, pero que estaba desesperada. Pensé en dejarlo pasar. Hasta que una jefa del equipo de operaciones me preguntó directo si conocía a alguien que pudiera verificar los proyectos de Valeria. No mentí. Solo dije. Ella me contó que algunos eran trabajos personales, no formales. Esa frase bastó para que abrieran una revisión interna. Y ahí se destapó la cloaca, más de la mitad de su portafolio era falso. Había usado logos de empresas donde nunca trabajó. Se había inventado un cliente que no existía. Incluso había puesto como contacto de referencia a una amiga suya que contestaba el teléfono haciéndose pasar por gerente de diseño. La empresa la despidió en menos de 48 horas. Ahora viene lo jodido. Desde que pasó, he recibido mensajes de varios compañeros diciéndome que fui poco profesional, que pude haberme quedado callado, que arruiné la vida de alguien que solo trataba de sobrevivir. Valeria me bloqueó de todos lados, pero antes me mandó un correo diciendo que yo era peor que los jefes que la explotaban. Que la apuñalé solo por no saber manejar presión. Y aunque no me arrepiento de decir la verdad, sí me siento mal. Mucho. No sé si debí protegerla. No sé si me metí donde no debía. Actualización 1. Después de que despidieron a Valeria, el ambiente en la oficina cambió radicalmente. El primer par de días fue silencio incómodo. Pero a la semana, ya sentía las miradas, los comentarios a medias, los grupitos que se callaban cuando yo entraba a la sala de juntas. Me enteré por un diseñador que Valeria había mandado un mensaje masivo en un grupo de WhatsApp privado, donde estaban varios empleados de la empresa, acusándome de haberla delatado por celos y de ser un misógino encubierto que se aprovecha de su puesto para sabotear mujeres. Sí. Así como lo estás leyendo. Algunos no se lo creyeron. Otros, simplemente se quedaron callados. Pero un número sorprendente de personas empezaron a pintarme como un acusón con poder. Y aquí va lo peor. Una compañera del área de marketing, con quien me llevaba bastante bien, me dijo en confianza: es que tú mismo dijiste que ella lo había inventado, ¿no? Entonces sí la vendiste. Esa frase me partió. Porque es verdad, yo lo dije. No fui a buscar a nadie. No fui a acusarla. Pero cuando me preguntaron, no la cubrí. La dirección me pidió que diera una breve declaración interna al equipo de RH para aclarar lo que pasó. Lo hice con cuidado, sin nombres, sin juicios personales. Solo hablé de procesos internos de verificación y del compromiso con la transparencia.
Pero para muchos, eso fue una confirmación. Él la votó. Y entonces ocurrió lo más surreal de todo. Un excompañero que se había salido de la empresa hace un año me contactó. Me dijo que conocía a Valeria desde antes. Que no era la primera vez que hacía esto. Que había hecho algo muy similar en otra empresa donde la contrataron por un CV falso y terminó culpando a otro empleado cuando la cacharon. Dijo que ella tenía una especie de sistema, inventaba experiencia, hacía un par de buenos diseños para cubrir el bulto, y cuando sentía que se tambaleaba, activaba el modo víctima. Me quedé helado. Pero todavía faltaba más. Ese mismo excompañero me mandó un hilo de Twitter viejo, donde alguien anónimo, que ahora sé que era Valeria con otro user, contaba una historia muy parecida a lo que pasó aquí, pero desde la perspectiva de la mujer víctima de un jefe que la odia por brillar más que él. Literal, misma estructura, mismo patrón, misma narrativa. No podía creerlo. Yo había dudado de mí mismo. Me sentí culpable, horrible. Y ahora descubría que todo era parte de una narrativa que ella sabía usar perfectamente. Quise decírselo a la dirección. Mostrarles lo del hilo, lo del excompañero. Pero ya no servía de mucho. Legalmente, ya la habían despedido. Internamente, yo ya estaba marcado. La situación se salió tanto de control que una semana después, la empresa organizó una mesa de diálogo sobre ambiente laboral y sesgos inconscientes. Sutil, pero el mensaje estaba claro. Esto es consecuencia de lo que pasó. Y aunque nadie me nombró directamente, todos sabían que era por lo de Valeria. En el pasillo, alguien me dijo: así es esto, si molestas el avispero, te pican, aunque tengas razón. Estoy agotado. Me siento como si por hacer lo correcto, hubiera arruinado mi propia reputación. Mi desempeño laboral sigue igual. Mis jefes no me han dicho nada negativo. Pero el respeto lateral, ese desapareció. Y lo más irónico, Valeria subió hace poco una historia en Instagram con un texto que decía: la verdad siempre se abre paso. Gracias por tanto amor. En comentarios, tenía a 3 excompañeros mandándole corazones. Uno incluso puso: eres luz. Te sacaron por miedo. Hermano, no sé qué pensar. Hice lo que creí correcto. No mentí. No fui cruel. Solo dije la verdad. Y ahora estoy más solo que nunca en el lugar donde paso 9 horas al día. Actualización 2. Han pasado casi 3 meses desde la última actualización. La situación en la empresa no mejoró. No empeoró a gritos, ni con confrontaciones directas, pero se volvió silenciosa, pasiva, insoportable. Ese tipo de hostilidad que no te grita a la cara, pero que te envenena el ambiente. Nadie te saluda con ganas, nadie se sienta junto a ti en las juntas híbridas, nadie te invita a comer, aunque estás ahí parado en la cocina con el mismo tape de siempre. No me despidieron. No me bajaron el sueldo. Me ofrecieron un ascenso. Literalmente. Mi jefe directo me dijo que estaban considerando ofrecerme la coordinación de todo el área de desarrollo organizacional. Era un aumento del 20%, un equipo a cargo, y la posibilidad de armar mis propios proyectos de mejora interna. Suena increíble, ¿no? Pero cuando me lo dijo, mi primer pensamiento no fue «qué chingón», sino «¿y ahora quién va a inventar que estoy oprimiendo a quién?». Porque después del escándalo con Valeria, todo lo que hacía era cuestionado. Cada decisión, cada sugerencia, cada protocolo que yo intentaba implementar era pasado por el filtro de ¿será esto otra rigidez innecesaria? ¿Será que Julián quiere controlar todo? ¿Será que no sabe manejar la diversidad? Hasta los chistes casuales empezaron a desaparecer. Como si todos pensaran que yo tenía un botón de reportar que iba a usar en cualquier momento. Yo seguía haciendo mi trabajo bien. Pero me estaba muriendo por dentro. Y no fue hasta que vi a un practicante nuevo, un chavo de 22 años, tímido, recién salido de la carrera, acercarse al microondas, mirarme, y luego esperar 10 minutos hasta que yo me fuera para calentar su comida, que entendí que el ambiente ya estaba contaminado para mí. Que nunca iba a volver a ser uno más. Esa noche llegué a casa y lo hablé con mi pareja. Me preguntó: ¿vale la pena seguir donde no te quieren, solo por demostrar que tenías razón? No supe qué responder. Pero al día siguiente, redacté mi carta de renuncia. La entregué ese mismo viernes. Mis jefes quedaron en shock. Me preguntaron si era por lo de Valeria. Les dije que no solo. Que era todo. El ambiente. La presión. El silencio. Las miradas. La falta total de reparación.
Y aquí viene la parte más absurda. Una semana después de irme, me escribió Valeria. Sí. Ella. Después de meses de silencio, después de culparme, de tacharme públicamente, me mandó un correo. Frío, pero educado. Decía: sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Solo quería decir que te escuché en la junta interna, alguien me pasó la grabación, y puede que me haya equivocado con algunas cosas. O con todo. No espero que me perdones, pero te quería decir que siento si te hice daño. Mucho de lo que pasó fue una reacción a cosas que ya traía. Pero no debiste cargar tú con eso. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque nada de lo que diga cambiaría lo que pasó. Valeria no era una villana de caricatura. Era alguien brillante, con problemas reales, que se sintió acorralada y usó las herramientas que sabía manejar: victimización, discurso social y manipulación emocional. El problema no fue solo ella. Fue un sistema entero que prefiere polarizar en víctima vs victimario antes que revisar con matices. Yo no me arrepiento de haber dicho la verdad. Pero sí me arrepiento de haberlo hecho creyendo que eso automáticamente traería justicia. Ahora estoy trabajando por mi cuenta, haciendo consultorías pequeñas en gestión organizacional. Con menos dinero, pero más paz. Sin pasillos que te juzgan. Sin grupos que murmuran. Sin tener que dudar si una broma va a terminar en rumor. A veces me despierto pensando en lo irónico que fue todo. Yo solo quería hacer lo correcto. Y eso me costó todo lo que había construido en ese lugar. ¿Valió la pena? No tengo una respuesta clara. Pero por primera vez en meses, puedo dormir sin sentir que todo el mundo me está observando con lupa. Y eso, para mí, ya es suficiente. Historia 4. ¿Soy el malo por arruinar la boda de mi prometida porque me negué a seguir su tradición familiar? Tengo 33 años, y hasta hace unos meses, estaba comprometido con una mujer llamada Daniela, 29. Llevábamos 3 años juntos. Nos conocimos en un evento del trabajo. Ella es ingeniera en software, yo soy project manager. Muy distintos en carácter, ella más sociable, yo más introvertido, pero funcionábamos. O eso creía. Daniela es mexicana, como yo, pero viene de una familia con costumbres muy marcadas. Su familia es de Jalisco, muy tradicional, muy centrada en la figura del padre, la madre ama de casa, hermanos que aún viven todos juntos a pesar de ser adultos. Yo, en cambio, fui criado por una madre soltera, con una hermana feminista, en un hogar donde se valora mucho la independencia. Desde el principio noté que su familia era intensa. Reuniones familiares constantes, mucha opinión sobre nuestra vida, muchos ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo los niños? A mí me incomodaba, pero Daniela siempre lo defendía diciendo que eran solo bromas, que yo era demasiado sensible. Cuando decidimos comprometernos, su familia estalló de emoción. Nos comprometimos en Año Nuevo, y pusimos la boda para septiembre. Todo iba bien, hasta que empezó la planeación. Ahí comenzaron las peticiones especiales. Primero fue que la boda tenía que ser en su ciudad natal, porque la familia no puede viajar tanto. Luego, que el menú fuera totalmente aprobado por su madre. Luego que su papá diera un discurso extendido durante la ceremonia civil. Todo lo acepté. No quería pelear por detalles. Hasta que llegó una conversación que me dejó frío. Un domingo, en casa de sus padres, estábamos hablando de los preparativos cuando su mamá dijo, como si nada: y después del brindis, viene la ceremonia de la obediencia, para que él sepa qué mujer está tomando. Yo pensé que era un chiste. Reí incómodo. Pero nadie más se rió. Le pregunté qué significaba eso, y me dijeron que en su familia hay una tradición desde hace generaciones donde el esposo se arrodilla frente al padre de la novia y le pide oficialmente permiso para cuidar y proteger a su hija, y luego hace un brindis jurando fidelidad y respeto a la familia entera. Yo me quedé mudo. Pensé que estaban bromeando. Daniela me miró raro y dijo: es una tradición, amor. Solo es simbólica. Le dije que me parecía machista, humillante, anticuada. Me respondieron que era parte de casarse con una mujer criada con valores. Le dije que no lo iba a hacer. Que no me iba a arrodillar frente a nadie. Que me casaba con ella, no con su papá. Su familia estalló. Su papá se puso rojo. Me dijo que si no estaba dispuesto a honrar sus costumbres, entonces no estaba preparado para ser parte de su familia. Su madre lloró. Daniela me dijo que solo era un gesto,
y que si me negaba, su papá se iba a ofender y arruinar todo. Le dije que eso no era mi problema, que yo no iba a rogar por el derecho de casarme con alguien que ya me eligió. Esa noche dormimos separados. Durante semanas, fue tema de pelea. Ella insistía en que era algo pequeño, que no tenía que decir nada que no quisiera, que solo me arrodillara y fingiera que lo hacía por respeto. Yo insistía en que no era el acto lo que me ofendía, sino la idea detrás. Una semana antes de la boda, yo ya no comía. Ya no dormía. Me sentía atrapado. Ella me dijo que no había forma de cancelarlo sin dañar a toda la familia. Que si lo hacía, se iban a morir de la vergüenza. Entonces propuse una alternativa. Hacer algo simbólico, pero de pareja. Que ambos hiciéramos un juramento de respeto mutuo, frente a nuestros padres. Equitativo. Bonito. ¿Su respuesta? Eso no tiene sentido. La tradición es el hombre pidiendo permiso. No es sobre ti, es sobre lo que representa. La noche antes de la boda, me miré al espejo y me pregunté si podía vivir el resto de mi vida con alguien que espera que me arrodille frente a su papá como acto de amor. La respuesta fue no. Así que esa misma noche, a las 3 de la madrugada, le mandé un mensaje: lo siento. No puedo casarme contigo mañana. Lo intenté. Pero esto no es para mí. Apagué el celular. Hice mi maleta. Y me fui de regreso a casa. Actualización 1. Desperté ese sábado a las 9 de la mañana en casa de mi mejor amigo, a 3 horas del lugar donde iba a ser la boda. Todavía temblando. Sentía el cuerpo desconectado. Ni siquiera podía pensar. Solo recordaba la última frase del mensaje que le envié a Daniela: lo intenté. Pero esto no es para mí. Mi celular tenía más de 200 notificaciones. Mensajes de su mamá, de su hermana, de mi tía, de compañeros de la uni, de amigos en común. Algunos preguntaban si era broma. Otros me insultaban directamente. Uno decía: jamás pensé que fueras capaz de algo así. Eres una decepción como hombre y como persona. Y entonces supe que ya era público. Alguien de su familia, todavía no sé quién, había compartido una publicación en Facebook donde básicamente me exhibían como el hombre que abandonó a su prometida el día de su boda por negarse a respetar sus tradiciones. Subieron una foto mía, sacada de nuestras vacaciones, una captura de mi mensaje, convenientemente editada para que pareciera que fui frío y cruel, y un texto larguísimo explicando cómo Daniela había soportado todo mi carácter difícil, me había dado amor, familia y apoyo, y yo le había pagado con humillación pública por no querer hacer un gesto de respeto hacia sus padres. El post se hizo viral en el círculo local. Más de 500 compartidas. Comentarios de desconocidos diciéndome que ojalá nadie más se cruzara conmigo. Otros me llamaron narcisista, machito disfrazado de deconstruido, cobarde, controlador emocional. Uno de sus primos incluso me mandó un audio diciendo que si me veía en la calle me iba a partir la cara. Tuve que quedarme en casa de mi amigo por 2 días. Estaba en shock. No sabía cómo responder. Le mandé un mensaje a Daniela pidiéndole hablar. Me respondió con un solo emoji, pulgares hacia abajo. Pasaron 5 días así. Yo sin poder dormir. Sin atreverme a abrir Instagram. Mi familia dividida, mi hermana apoyándome, me enorgullece que no hayas cedido a un teatro patriarcal, mi tía diciéndome que había traicionado el compromiso, que no había honrado a una buena mujer. Y entonces, me llegó una carta notariada. Era una solicitud formal de reembolso de gastos de boda. Sí, como lo lees. La familia de Daniela me pedía que pagara el total de la boda cancelada: salón, comida, músicos, decoración, etc. Un estimado de $420,000 pesos mexicanos. Aclaraban que ya que fui yo quien canceló a último momento y causó pérdidas irreparables, debía cubrir los daños. Y sí, sé que no tienen base legal real, pero el mensaje era claro: no solo me iban a destruir socialmente, también me querían sangrar económicamente. Mi abogado, porque tuve que contratar uno, me recomendó no responder. Que mientras no hubiera contrato firmado directamente a mi nombre, no podían hacerme nada. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Lo peor es que algunos amigos míos comenzaron a alejarse. Uno de ellos me dijo: ¿es que aunque tuvieras razón, no podías hacerlo de otra forma? Lo que hiciste la dejó destrozada. Y en ese punto, incluso yo empecé a dudar. ¿Fui un cobarde? ¿Pude haber esperado al día siguiente? ¿Debí haber fingido?
¿Valía tanto mi integridad como para destruir a una persona públicamente? Y entonces, como si la vida me tuviera más guardado, recibí un mensaje de Daniela. Corto. Formal. Necesito devolverte unas cosas. ¿Puedes venir el viernes en la mañana a mi casa? No quiero que esto se alargue más. Fui. Con el estómago hecho nudo. Me abrió la puerta sin mirarme. Me dio una caja con algunas cosas mías. Luego me dijo: no quiero pelear. Solo quería verte una vez más para decirte que, no sé si te odio, pero no te entiendo. Y luego, ¿de verdad no podías hacerlo por mí? ¿Un minuto? Un maldito minuto en el que fingieras que respetabas lo que para mí era importante. Le contesté con toda la calma que pude. ¿Y tú, de verdad no podías entender que lo que me pedías era traicionarme a mí mismo? Silencio. Y después, lo inesperado. Me dijo: mi papá no quería que te arrodillaras solo por tradición. Él quería ver si eras capaz de humillarte por amor. Porque eso, según él, es el verdadero compromiso. Me reí. No de burla. De alivio. Y le dije: entonces él nunca me quiso como familia. Solo como subordinado. Me miró por fin. Y por primera vez, ya no la vi como mi prometida. La vi como alguien que estaba atrapada. Nos despedimos sin abrazo. Sin cierre. Solo, eso fue todo. Ahora ha pasado más de un mes desde ese encuentro. La boda nunca se reprogramó. Ella volvió a vivir con sus padres. Yo sigo en terapia. Y la publicación de Facebook sigue dando vueltas, aunque ya no es tendencia. No sé si me recuperé del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, puedo verme al espejo sin sentir que me fallé. Actualización 2. Han pasado 5 meses desde que cancelé la boda. La historia ya no está en boca de todos, pero el efecto no se fue. En mi entorno, mi nombre todavía está marcado. Algunos lo susurran. Otros simplemente me evitan. Lo más triste es que no hubo una sola disculpa. Nadie se retractó del post viral que destruyó mi reputación. Nadie borró los comentarios donde me deseaban cosas horribles. Todo quedó flotando en internet como si fuera verdad inamovible. Perdí más de lo que imaginé. Mi vida social se redujo a 3 o 4 amigos de verdad. Gente que me conocía desde antes y sabía quién soy. El resto, desapareció. Algunos por incomodidad. Otros porque preferían no verse involucrados. Incluso en el trabajo, aunque nadie me dijo nada directamente, noté como ciertos proyectos dejaron de pasar por mis manos. Como si de pronto mi presencia incomodara, como si me vieran como alguien inestable o conflictivo solo por haber puesto un límite. Por semanas me pregunté si la forma en que lo hice fue correcta. Si irme la noche anterior fue una cobardía o la única salida posible. Pero cada vez que me imagino arrodillándome frente a un hombre que me trató como un intruso desde el día 1, que me vio como una molestia en lugar de un compañero para su hija, se me revuelve el estómago. Agradezco no haberme doblegado. Con Daniela no he vuelto a hablar. Sé por conocidos que volvió a trabajar, que empezó a ir con una psicóloga, y que su familia sigue convencida de que yo arruiné todo. La narrativa se mantiene: el novio que abandonó a su pareja el día de la boda por una tontería. No importa lo que yo diga. No importa lo que realmente pasó. Para ellos, para la gente que no estuvo en nuestra relación, el hecho es suficiente. Cancelé la boda. Punto. Nada más importa. He considerado mudarme de ciudad. No porque me sienta culpable, sino porque estoy cansado. Cansado de cargar con miradas que no dicen nada pero lo insinúan todo. Cansado de ser el tema de ya sabes quién en comidas familiares ajenas. Cansado de fingir que no me afecta. Y sin embargo, también tengo claridad. Nunca imaginé que una decisión personal podía tener este nivel de consecuencias. Siempre pensé que cancelar una boda era algo duro, sí, pero íntimo. Algo que se resolvía entre dos. No una ejecución pública con aplausos y piedras. Lo que más me dolió no fue perder a Daniela. Fue ver cómo la gente se apresuró a castigarme sin preguntar nada. Cómo se activó ese reflejo colectivo de defender al que llora más fuerte, sin mirar contexto, sin escuchar a ambos lados. Lo que pasó me cambió. Me quitó la ingenuidad. Me hizo más cínico. Pero también más firme. Ya no cedo tan fácil. Ya no digo sí solo para evitar incomodar. Y eso, aunque me dejó solo, también me dejó en paz. No tengo un cierre feliz. No hay reconciliación.
No hubo redención viral donde todos entendieron mi punto de vista. Solo hay una vida que sigue, más vacía en algunos aspectos, pero más mía que nunca. Y si me preguntan si volvería a hacer lo mismo, sí. 1.000 veces. Porque si vas a construir una vida con alguien, tiene que empezar desde el respeto. Y no hay ceremonia, fiesta ni tradición que valga más que eso. Historia 5. ¿Soy la mala por quedarme con la herencia que mi mejor amigo me dejó, aunque su hija me rogó que no lo hiciera? Tengo 41 años y, hasta hace poco, consideraba que tenía una segunda familia, la de mi mejor amigo de toda la vida, Ernesto. Lo conocí en la prepa. Desde entonces fuimos uña y mugre. Comimos juntos, viajamos juntos, abrimos una empresa pequeña juntos, aunque eventualmente la vendimos, y también lloramos juntos muchas veces. Yo estuve cuando él se divorció. Él estuvo cuando falleció mi madre. Éramos inseparables. Ernesto tuvo una hija, Jimena, que ahora tiene 23 años. La vi crecer. La llevé al cine, le ayudé con sus tareas, fui a sus festivales escolares. Nunca fui su padrino oficialmente, pero sí en la práctica. Hasta hace unos meses, ella me llamaba tío. Ernesto murió en febrero, de un infarto. Tenía 43 años. Fue repentino. Estaba sano, o al menos eso creíamos. La noticia me dejó devastado. Me tocó hablar en su funeral porque su hija estaba en shock. Su exesposa se descompuso durante el servicio. Yo intenté ayudar con todo, gastos, traslado del cuerpo, organización del homenaje. Era lo mínimo que podía hacer. A las 2 semanas del funeral, me llamó su abogado. Me pidió que fuera a su despacho a hablar de una disposición especial que Ernesto había dejado. Yo fui pensando que se trataría de algo simbólico. Tal vez alguna carta, alguna posesión personal, un gesto póstumo. Pero no. Era el testamento. Y en él, Ernesto me dejaba el 70% de sus bienes. Tenía una cuenta bancaria con ahorros, un pequeño departamento que había comprado tras el divorcio, un coche, y una inversión en CETES. Todo eso estaba detallado, y el 70% estaba a mi nombre. El 30% restante se lo dejaba a Jimena. Nada para su exesposa. Nada para su hermana. Solo yo y su hija. El abogado dijo que lo firmó 8 meses antes de morir. Estaba en perfectas condiciones mentales. Lo hizo legalmente, con todo en orden. Salí de ahí temblando. No podía creerlo. Me sentí abrumado. Y también culpable. ¿Cómo iba yo a quedarme con más que su hija? Ese mismo día le mandé mensaje a Jimena. No le expliqué todo aún. Solo le dije que necesitaba hablar con ella. Quedamos en vernos esa misma tarde. Nos vimos en una cafetería y fui completamente honesto. Le dije que su papá me había dejado una parte importante de sus bienes. Que no entendía por qué. Que yo no lo había pedido. Que no sabía si era un error. Pero que no podía tomar nada sin hablarlo con ella. Al principio, se quedó en silencio. Luego empezó a llorar. Me dijo que ella ya sospechaba algo así, porque Ernesto en sus últimos meses estaba muy distante con ella. Que discutieron por cosas que no me quiso contar. Y que aunque lo amaba, había cosas que la lastimaban mucho. Luego me preguntó cuánto me dejó. Cuando se lo dije, cambió la expresión por completo. De tristeza a enojo. Me dijo que era una traición. Que no entendía cómo su papá podía haber hecho eso. Que yo debía renunciar a esa herencia inmediatamente. Que era su derecho como hija. Que yo ya tenía mi vida. Que ella apenas estaba empezando la suya. Le dije que lo entendía. Que no iba a tomar una decisión sin antes pensar bien. Pero que también me dolía que me viera como un ladrón. Nos despedimos fríos. Y a partir de ahí, todo se volvió un desastre. En los días siguientes, empezaron a llegarme mensajes de su familia. Su madre me llamó parásito emocional. Su tía me dijo que yo lo había manipulado. Algunos amigos de Ernesto empezaron a compartir publicaciones indirectas sobre falsos amigos que se enriquecen con la muerte de otros. Intenté explicar que yo no lo pedí, que yo estaba tan sorprendido como ellos, pero nadie quería escuchar. Jimena publicó una historia con la frase "El dinero revela las verdaderas intenciones de la gente", y muchos de sus seguidores me identificaron.
Incluso me dejaron comentarios en mis redes. Tuve que cerrarlas. El abogado me dijo que la herencia era legalmente mía, que podía aceptarla, rechazarla o cederla, pero que nadie podía obligarme a renunciar. Llevo un mes sin saber qué hacer. Por un lado, no me siento bien tomando ese dinero. Por otro, sé que Ernesto lo decidió conscientemente. Él sabía lo que hacía. Me lo dejó porque quería. Y parte de mí siente que rechazarlo sería no respetar su decisión final. Pero también, ¿cómo vivir con la idea de que me quedé con más que su hija? Actualización 1. Después de que Jimena me dijo que esperaba que yo renunciara a la herencia, no volvimos a hablar por casi 2 semanas. Yo seguía en shock, dudando todos los días, leyendo el testamento una y otra vez como si fuera a encontrar una pista que me ayudara a decidir qué hacer. Algo oculto entre las palabras que me indicara si lo correcto era quedarme con lo que Ernesto me dejó o si debía cederlo todo sin más. Aunque eso significara tirar a la basura una decisión que él tomó con plena conciencia meses antes de morir. Por respeto, por cariño, por amistad. Intenté concentrarme en el trabajo, en mi vida diaria, pero no podía. Las notificaciones me llegaban cada rato, un mensaje pasivo-agresivo de un amigo en común, una historia en redes de alguien que apenas conocía pero que decía si no estás en paz con lo que te ganaste. Probablemente no te lo ganaste, e incluso un mensaje privado de la exesposa de Ernesto diciendo que esperaba que pudiera dormir sabiendo que estaba dejando a su hija sola. Lo ignoré. Por días, lo ignoré todo. Hasta que llegó una notificación que no pude ignorar. Una carta formal de una abogada en nombre de Jimena solicitando la impugnación del testamento. La acusación era grave, influencia indebida y aprovechamiento emocional en la confección del testamento por parte del heredero mayoritario. Literalmente me estaban acusando de haber manipulado a Ernesto para que me dejara más herencia que a su hija. Mi primer impulso fue enojarme. Luego tuve miedo. Y luego sentí algo muy parecido a la tristeza pero más profundo, traición. No solo por la acusación, sino porque me di cuenta de que Jimena ya no me veía como el hombre que la cuidó desde niña, que le compraba helado después de los festivales escolares, que le enseñó a manejar en un estacionamiento vacío, sino como un enemigo, alguien que le robó algo que sentía que le pertenecía. Y quizás desde su lugar, con 23 años y una pérdida tan reciente, lo entendía. Pero eso no justificaba el ataque. Hablé con el abogado de Ernesto, quien me dijo que aunque el testamento era sólido, era posible que el juicio desgastara todo emocionalmente y me expusiera aún más. Me ofreció mediar. Yo no sabía qué hacer, pero acepté reunirnos para escucharla. El encuentro fue tenso desde el principio. En una sala gris de una oficina neutral, con una mesa grande en medio, Jimena no me miró ni una sola vez. Solo hablaba a través de su abogada, quien me pidió que renunciara al menos al departamento y al fondo de inversión. Que dejara a Jimena como heredera principal, que si lo hacía todo se acabaría ahí. Lo dijo como quien ofrece una salida decorosa antes de hundirte legalmente. Y entonces fue mi turno. Respiré hondo, la miré a los ojos por primera vez desde todo esto, y le pregunté, ¿crees de verdad que manipulé a tu papá? No respondió. Bajó la vista. No sé si fue culpa, tristeza o simplemente evasión, pero eso fue todo lo que necesité para entender que no quería justicia, sino recuperar algo que sintió que perdió, y como no podía culpar a su papá, me culpó a mí. Decidí no ceder. No por ambición, no por orgullo, sino porque no podía traicionar lo que Ernesto decidió. Me aferré a la idea de que si yo renunciaba por presión, estaba negando el acto final de alguien que me confió algo tan grande. Así que rechacé el acuerdo. Y eso lo complicó todo. En los días siguientes el caso se volvió más grande. La familia de Ernesto filtró la historia a un medio local. Un artículo apareció con mi nombre completo, con fotos viejas de mí y Ernesto, bajo el título, Hombre se queda con fortuna de su mejor amigo y deja a su hija sin nada. Ni siquiera era cierto. Jimena tenía el 30%. Pero nadie lee los detalles. Solo leen el titular y juzgan. Una tarde, cuando salía del supermercado, alguien me gritó ratero. Otra vez, cerré mis redes. Tuve que dejar de ir a ciertos lugares. Mis clientes empezaron a cancelarme citas. Tuve que explicarle a mi jefe lo que pasaba. Por suerte, me creyó. Me dio tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, en medio de todo, ocurrió algo que cambió todo.
La hermana de Ernesto me llamó. No hablábamos desde el funeral. Me pidió disculpas. Me dijo que necesitaba contarme algo. Acordamos vernos en persona. Fuimos a un café discreto. Ahí me confesó que en los últimos 2 años Ernesto y Jimena tuvieron muchas discusiones por dinero, por actitudes que él no aprobaba, por malas decisiones, y especialmente, porque ella había robado dinero de su cuenta bancaria. Me quedé en shock. Me explicó que Ernesto había descubierto que su hija había usado su tarjeta para pagar cosas sin permiso, para prestarle a su novio de entonces, incluso había intentado cambiar el correo de acceso a su banco. Todo eso había causado una pelea fuerte. Ella lo negó al principio, pero luego admitió que lo hizo. No por necesidad, sino por impulso, por rabia, por confusión. Desde ese momento, su relación se volvió tensa. Ernesto dejó de confiar en ella. Y aunque nunca lo dijo públicamente, eso fue lo que lo llevó a cambiar el testamento. No porque no la amara, sino porque ya no confiaba en su juicio. Su hermana me lo contó llorando. Dijo que no lo justificaba, pero que entendía por qué Ernesto me dejó más a mí, porque yo siempre fui constante. Estuve con él en todo. No le fallé. Y él quiso dejar sus cosas en manos de alguien que no iba a dilapidar lo que tanto le costó construir. Me fui de ese encuentro temblando. No sabía si contarle a Jimena. Si enfrentarla. Si revelarlo legalmente. Pero decidí guardar silencio. Porque contarle eso solo sería venganza. Y yo no quería venganza. Quería paz. El juicio sigue en proceso. Pero los abogados ya saben que no tienen cómo ganar. Aún así, seguirán. Porque para ella no se trata del dinero. Se trata de lo que representa. Yo sigo sin tocar un peso de esa herencia. Todo sigue en las cuentas. El departamento sigue vacío. El coche estacionado. No lo siento mío aún. Lo único que sé es que estoy solo. Y que aunque no hice nada ilegal, aunque no hice nada inmoral, me siento culpable de tener algo que a ojos de todos no me corresponde. Actualización 2. El juicio terminó hace 3 semanas. Duró casi 5 meses. El juez fue claro, el testamento era legal, Ernesto estaba en plena capacidad mental al firmarlo, y no hubo evidencia de manipulación, coerción ni nada que pudiera considerarse influencia indebida. Yo gané. Al menos en términos legales. Durante esos meses, viví como si estuviera siendo observado constantemente. Cualquier movimiento mío era interpretado con malicia. Si salía a comer, si me iba de fin de semana, si me veían comprando ropa, todo se convertía en una posible prueba de que estaba disfrutando del dinero robado. Tuve que pedir licencia en el trabajo porque la presión era insostenible. Una vez, alguien dejó una nota en mi parabrisas que decía, no se hereda lo que no se merece. Ni siquiera tenía idea de quién fue. Me volví paranoico. El departamento que Ernesto me dejó sigue vacío. Me niego a rentarlo, venderlo o habitarlo. Me da náusea entrar. Lo visité una sola vez, para asegurarme de que estuviera en buen estado, y terminé sentado en el piso de la sala, llorando como un niño. No por el espacio, no por lo que simboliza, sino por todo lo que se perdió en el camino. Esa casa era de Ernesto. Sus libros seguían en los estantes, sus fotos con Jimena seguían en los marcos. Todo congelado. Todo como si aún viviera ahí. Una parte de mí pensó en cederle todo a Jimena después del juicio. No por presión, sino porque ya no sentía que podía vivir en paz con ese peso. Pero luego recordé lo que me dijo la hermana de Ernesto. Recordé las decisiones que él tomó no solo como padre, sino como hombre que sabía con claridad lo que hacía. Recordé las veces que Ernesto me dijo que estaba cansado de ser visto como un cajero automático. Que sentía que a veces no sabía si su hija lo amaba o solo lo necesitaba. No lo digo con odio. No creo que Jimena sea una mala persona. Creo que es una joven rota. Una hija que perdió a su padre, y que nunca tuvo la oportunidad de enmendar sus errores. Y yo, sin quererlo, me convertí en el símbolo de todo lo que no pudo cerrar con él. La herencia fue solo el campo de batalla. El duelo real fue otro. Después del juicio, me mandó un solo mensaje. Corto. Frío. Espero que te haya valido la pena. Lo leí muchas veces. Nunca respondí. La gente dejó de hablar del tema con el tiempo.
El post viral ya no se comparte. El medio que lo publicó jamás emitió una rectificación. Mis redes siguen cerradas. Mis círculos sociales cambiaron por completo. Los que alguna vez me conocieron como el mejor amigo de Ernesto ahora me ven con distancia, como si ya no supieran quién soy. Y, honestamente, yo tampoco sé quién soy ahora. No toqué un centavo de la herencia hasta hace poco. Solo lo necesario para cubrir los honorarios legales que me generó defenderme. Lo demás sigue ahí. Una parte de mí quiere usar ese dinero para hacer algo que honre a Ernesto. Otra parte quiere donarlo todo y desaparecer. Todavía no lo decido. Lo único que tengo claro es que, aunque la justicia me dio la razón, la vida no te limpia con una sentencia. La reputación, el afecto, la paz mental, no se recuperan con un fallo favorable. A veces se pierden para siempre. ¿Soy el imbécil? A estas alturas ya no me importa esa etiqueta. Fui el receptor de una decisión que no tomé, y que me costó más de lo que cualquiera imagina. Lo único que sé es que nunca quise ganar nada. Solo quería no traicionar a alguien que confió en mí más de lo que yo confiaba en mí mismo. Y eso, justo eso, es lo que más me pesa. Historia 6. ¿Soy la mala por prohibirle a mi suegra ver a mi hija después de descubrir lo que hacía a escondidas de mí? Tengo 36 años, soy madre de una niña de 6, y estoy casada desde hace 10 años con Tomás, que tiene 38. Siempre pensé que mi historia de suegra problemática iba a sonar como cualquier otra. Comentarios pasivo-agresivos, intromisiones leves, indirectas incómodas. Pero no. Lo que descubrí hace unos meses me dejó el corazón hecho pedazos, y hasta hoy no sé si soy la mala por haber puesto un límite tan tajante o si solo estoy protegiendo a mi hija como debería. Mi suegra, Teresa, siempre fue muy presente. No invasiva al principio, pero sí bastante insistente con ciertas cosas. Cuando nació nuestra hija, Valentina, ella venía todos los días a la casa a ayudar. Yo estaba tan cansada, tan hormonal, tan desbordada, que lo agradecía. Cocinaba, me traía comida, se quedaba con la bebé para que yo durmiera. Hasta ahí, todo bien. Pero con el paso de los meses empezó a opinar más de lo necesario. Decía que yo la cargaba mucho. Que por eso lloraba cuando la dejaba en su cuna. Que no debía dormir en brazos. Que no debía alimentarla tanto. Me corregía en todo. A veces lo decía en voz baja, como si me estuviera protegiendo, y otras veces delante de Tomás. Yo me mordía la lengua. No quería conflicto. Cuando Valentina empezó a crecer, vinieron los temas de crianza, premios, castigos, pantallas, dulces. Yo soy firme pero afectuosa. Tomás y yo decidimos que queríamos educarla sin violencia verbal ni física, sin premios materiales, sin castigos humillantes. Solo límites, consecuencias naturales, refuerzo positivo. Lo hablamos, lo estudiamos. Nos costó, pero lo hicimos juntos. Teresa no estaba de acuerdo. Decía que éramos demasiado blandos. Que los niños necesitan saber quién manda. Una vez, cuando Valentina tenía 3 años, le escuché decirle, si no haces caso, la abuela se enoja y no te va a querer. Eso me hizo estallar. Le pedí que por favor nunca volviera a decirle eso. Me pidió disculpas. Prometió no volver a hacerlo. Y no volvió, al menos no donde yo pudiera escucharlo. Por trabajo, Tomás y yo empezamos a dejar a Valentina con ella 3 veces por semana por las tardes. Era temporal. Un par de meses. Lo hablamos mucho. Teresa prometió respetar nuestra forma de criarla. Y durante semanas, todo parecía ir bien. Hasta que empezaron las señales. Valentina comenzó a decir frases que yo nunca le enseñé. Cosas como, si no obedezco, me castigan con la silla del silencio, o si lloro, nadie me escucha hasta que me calme. Al principio pensé que lo había visto en algún video. Pero luego dijo, la abuela me enseña a ser fuerte. Tú me haces débil. Ahí se me rompió algo dentro. Confronté a Teresa. Me juró que no le decían nada malo. Que era una confusión. Que quizás Valentina estaba inventando cosas. Me sentí paranoica. Dudé de mí. Dudé de mi hija. Pero entonces empecé a prestar más atención. Una tarde, escondí mi celular en modo grabadora en la mochila de Valentina antes de dejarla con Teresa. Me sentí horrible haciéndolo. Sucia.
pero necesitaba saber. Cuando escuché el audio, se me cayó el alma al piso. No solo había regaños duros. Había burlas, sarcasmo, castigos. Frases como, tu mamá no sabe nada, por eso lloras por todo, o a tu papá le daría pena verte así de chillona. Incluso una vez le quitó el peluche favorito y lo metió en una bolsa diciendo que ya no mereces este juguete si sigues con esa cara fea. Me encerré en el baño y lloré. No de tristeza. De furia. Esa misma noche, le dije a Tomás lo que había escuchado. Le puse el audio. Esperaba que reaccionara con el mismo enojo que yo. Pero se quedó callado. Pálido. Y luego solo dijo. Es que mi mamá siempre fue así. Esa frase cambió mi matrimonio. Me levanté, le dije que no iba a permitir que nuestra hija volviera a estar sola con su madre. Que si él no lo entendía, entonces me iba a ir de la casa con Valentina. Él me pidió que no exagerara. Que quizás era un mal día. Que no había agresión física. Que solo eran métodos de antes. Le respondí que no pensaba esperar a que hubiera algo físico. Que el daño emocional ya estaba hecho. Que si no quería ver lo grave que era, entonces lo vería desde lejos. En los días siguientes, le prohibí a Teresa ver a Valentina. No la saludaba. No respondía a sus llamadas. Se enteró que la había grabado. Me llamó controladora, histérica, madre de cristal. Dijo que la estaba separando de su nieta. Me acusó con toda la familia. Tomás, aunque intentó mediar, terminó alejándose más. Se volvió ausente. Dormía en el sillón. Decía que yo estaba arruinando todo. Ahora todos están en mi contra. Incluso mi propia hermana me dijo que estaba siendo demasiado extrema. Pero cada vez que Valentina juega tranquila, cada vez que duerme sin sobresaltos, cada vez que me dice gracias por cuidarme, sé que hice lo correcto. Y sin embargo, me siento sola. Me siento como la mala de la película. Actualización 1. Después de que corté todo contacto entre Teresa y Valentina, pasé unos días caminando sobre vidrios. Tomás apenas me hablaba, y cuando lo hacía era en tono neutro, como si hablara con una colega, no con su esposa. Las noches eran eternas. Yo dormía con la niña, él en el sillón o en la sala. A veces se iba temprano al trabajo y no volvía hasta tarde. Yo fingía que no me dolía, pero cada silencio entre nosotros era un ladrido que no se gritaba. Él no me lo decía, pero yo sabía que estaba resentido. No con su madre. Conmigo. A los pocos días, Teresa empezó a mover ficha. Empezaron a llegar mensajes a mi celular de números desconocidos, de parientes lejanos, primos, tíos, incluso una excompañera de Tomás que nunca conocí bien, todos opinando, todos solo queriendo entender. Todos con el mismo discurso, que lo que había hecho era exagerado, que una abuela es sagrada, que eso no era abuso, que estaba causando una fractura familiar innecesaria, que debía perdonar y sanar por el bien de la niña. Uno de esos mensajes decía literalmente, vas a criar a tu hija sin una familia solo por orgullo, y eso también es abuso. Esa línea me persiguió por días. Yo intenté mantenerme firme. Respondía con un gracias, pero es un tema privado, o simplemente ignoraba. Pero la realidad es que me estaba ahogando. No tenía aliados. Nadie me preguntó cómo estaba Valentina, nadie se interesó en cómo estaba yo. Todos hablaban de Teresa, de cómo se sentía, de cuánto le extrañaba, de cómo su salud emocional se había deteriorado desde que no veía a su nieta. Nadie hablaba de la niña que le quitaban el peluche por llorar, o que le decían cara fea si se sentía frustrada. Tomás, por su parte, se volvió cada vez más distante. Una noche lo enfrenté, le dije que no podía seguir así, que necesitábamos terapia, que yo no iba a ceder, pero tampoco quería que nuestra relación muriera en silencio. Me miró con una mezcla de cansancio y rabia contenida. Me dijo que yo había arrasado con todo. Que ahora él era el hombre que permite que su esposa destruya a su madre. Que sus amigos del trabajo lo veían con lástima. Que su familia lo tenía entre la espada y la pared. Y que todo eso era culpa mía. Le pregunté si de verdad creía que lo que su madre le hacía a Valentina estaba bien. Me dijo, mi mamá me crió así y no estoy tan mal, no. En ese momento supe que estábamos en lados completamente opuestos. Una semana después, pasó lo que me hizo romper. Tomás llegó del trabajo y se notaba nervioso.
Se duchó sin saludar. Yo estaba en la cocina, sirviendo la cena. Valentina jugaba en la sala con sus bloques. Me dijo que la llevaría a pasear el sábado por la tarde, que había comprado boletos para el cine. Me pareció bien. Me pareció incluso un gesto positivo en medio de tanto caos. Yo necesitaba respirar un poco también. Le di permiso. Le preparé una mochilita con ropa extra, su botellita de agua, su peluche. Cuando volvió por la noche, Valentina estaba contenta. Me dijo que comieron helado, que vieron una película, que jugaron en un parque. Le di las gracias a Tomás. Me costaba, pero intenté dar ese paso. Por él. Por ella. 2 días después, mientras lavaba la ropa, revisé la mochilita y encontré una tarjeta doblada dentro del compartimento lateral. Una postal de colores pastel, con la frase, la abuela siempre estará contigo, pase lo que pase. Detrás, una letra clara y redonda. Te amo mucho, mi niña. Lamento no poder verte, pero papá está haciendo todo lo posible. Gracias por decirme que me extrañas. Espero verte de nuevo pronto. Sé fuerte. Abuela Teresa. Sentí el corazón latirme en la garganta. Le pregunté a Valentina, tratando de sonar casual, si había visto a alguien más ese día. Me dijo que no, que solo estuvieron con papá. Pero luego dijo, bueno, vimos a la abuela un ratito, pero fue sorpresa. Papá dijo que no le contara a mamá porque la abuela está triste. No lloré. No grité. Me quedé inmóvil. Cuando Tomás volvió esa noche, lo enfrenté. Al principio lo negó. Luego dijo que fue solo un momento, que fue para que Valentina no creciera odiando a su abuela, que la abuela se lo pidió llorando, que fue su decisión y no se arrepentía. Le pregunté cómo pudo hacer eso a mis espaldas. Me dijo que lo hizo porque yo no quería ceder. Que yo era imposible de razonar y que alguien tenía que pensar en todos, no solo en mis emociones. Le dije que acababa de cruzar una línea que no podía descruzar. Que si permitía eso, entonces todo lo que yo había protegido durante meses se derrumbaba. Que ahora mi hija tenía el mensaje de que mentirle a mamá estaba bien si era por amor. Que lo que hizo fue traicionarme como esposa y como madre. Me respondió, sin una pizca de emoción, pues si tu idea de ser madre es encerrarla en una burbuja, no sé si quiero seguir criando con alguien como tú. Esa noche dormí con Valentina. Al día siguiente, me fui a casa de mi hermana con una maleta. Han pasado 3 semanas desde entonces. Tomás y yo no hemos vuelto a hablar más que por mensajes relacionados con la niña. Estoy en casa de mi hermana, intentando ordenar todo lo que pasó, respirando por primera vez en meses. No he iniciado un proceso legal aún, pero estoy considerando pedir custodia total. No por venganza. Porque ya no puedo confiar. Y sin embargo, no me siento triunfadora. Me siento desgastada. Me siento como una mujer que perdió su hogar por decir basta. Y todos los días me pregunto si fui demasiado lejos. Si debería haber cedido un poco. Si proteger a mi hija me costó demasiado. Actualización 2. Después de salir de casa con Valentina y quedarnos en lo de mi hermana, hubo un silencio que dolía más que las peleas. Tomás no insistió en que volviera. No vino a buscarme. No pidió hablar. Solo escribió 3 líneas. Avísame si necesitas algo para la niña. Yo quiero seguir siendo parte de su vida. Ni una palabra sobre lo que hizo. Ni una disculpa. Ni una sola línea reconociendo que nos rompió a las 2. Me quedé mirando ese mensaje por horas. Lo borré sin contestar. Mi hermana me dio un cuarto pequeño en su casa. Valentina dormía conmigo, y aunque al principio todo fue incómodo y precario, ella empezó a cambiar. A los pocos días dejó de chuparse el dedo al dormir. Empezó a comer mejor. Volvió a cantar sus canciones favoritas mientras jugaba. Una tarde, mientras armábamos un rompecabezas en el piso, me dijo: «Mamá, ya no me da miedo hacerte enojar». Le pregunté por qué. Me respondió: «Porque tú no me castigas con silencio. Solo me explicas. La abuela me castigaba con silencio y tú no». Me encerré en el baño a llorar con la cara entre las toallas. No porque no supiera que había hecho lo correcto, sino porque me dolía profundamente que una niña de 6 años ya supiera distinguir la diferencia entre una consecuencia educativa y una manipulación emocional. En las semanas siguientes,
Inicié el trámite legal para una modificación de custodia. No pedí la total inmediata. Pedí supervisión. Argumenté que el padre había permitido el contacto con una persona que había sido excluida por motivos de salud emocional infantil. Presenté la grabación, que legalmente en mi país es válida si se trata de proteger a un menor, y presenté la tarjeta de Teresa como evidencia. Mi abogada me advirtió que no sería fácil, pero que el juez probablemente entendería mi razonamiento. Tomás no se lo tomó bien. Su respuesta no fue un contraataque legal, sino una campaña emocional. Empezó a llamarme egoísta en redes, a postear indirectas sobre madres que usan a los hijos como trofeos, incluso a compartir fotos viejas con Valentina diciendo cosas como me la arrebataron. Nunca me nombró directamente, pero los amigos en común sabían. Y algunos empezaron a escribirme para decirme que lo pensara mejor, que no le quitara el derecho a ser padre. Nadie parecía entender que yo no le estaba quitando nada. Solo estaba poniendo condiciones básicas de respeto, seguridad y confianza. Pero eso, para muchos, era equivalente a ser una arpía controladora. Un día, su hermana, la tía favorita de Valentina, me escribió. Pensé que era para intentar mediar, y acepté hablar. Lo que me dijo me dejó helada. Me confesó que Teresa, la abuela, había criado a Tomás a base de culpa. Que siempre lo hacía sentir insuficiente. Que desde pequeño usaba el silencio como castigo. Que lo amenazaba con irse si se portaba mal. Que lo manipulaba diciéndole que si no hacía las cosas a su manera, era un mal hijo. Que por eso él normalizaba tanto lo que pasó con Valentina. Porque para él, eso era educar. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho antes. Me respondió que Tomás siempre se negaba a hablar del tema. Que para él, su madre era intocable. Sagrada. Casi un tótem. Eso me rompió. No porque sintiera lástima por él, yo también había crecido en una familia con heridas, sino porque entendí que no podía esperar que alguien que nunca se atrevió a desobedecer a su madre tuviera ahora el valor de proteger a su hija de ella. La audiencia se celebró a los 2 meses de haberme ido. Fue corta, pero intensa. El juez escuchó los audios. Escuchó a Valentina, en un entorno seguro, relatar lo que sentía con su abuela. No entró en detalles, pero fue firme. Dijo que no quería verla más. Que no le gustaban las visitas con papá si iban a verla. Que se sentía culpable cuando la veía. Esa palabra hizo que hasta el abogado contrario se quedara callado. Culpable. Una niña de 6 años cargando esa palabra en el pecho. El juez falló a mi favor. Custodia compartida, pero con visitas supervisadas cuando esté con el padre, sin contacto alguno con Teresa. Se ordenó además terapia familiar, enfocada en la niña y en el desarrollo emocional conjunto. Se abrió una investigación de seguimiento psicológico para asegurar que no haya retrocesos. A mí me dieron prioridad de decisión escolar, médica y psicológica. No fue una victoria total. Pero fue suficiente. Tomás no me habló en toda la audiencia. Me lanzó una mirada dura, como si fuera yo quien había destruido todo. Pero no me importó. Porque cuando salimos de ahí, Valentina me abrazó y dijo, ¿ya no tengo que volver a esa casa fea? Le dije que no. Me apretó fuerte. Esa fue mi respuesta. Hoy, casi 5 meses después, sigo viviendo en casa de mi hermana, pero ya estoy buscando departamento. Tengo un trabajo remoto que me permite estar con mi hija todo el tiempo. Hacemos manualidades. Leemos cuentos. Practicamos yoga para niños. Está floreciendo. Tomás ve a Valentina una vez por semana, en un parque público, con supervisión. No ha vuelto a mencionar a su madre. No me ha pedido hablar. No me ha pedido volver. Y yo tampoco quiero. Si hay algo que aprendí en todo esto, es que decir basta te deja sola, pero te salva. Que está bien ser la mala si eso significa ser la madre que tu hija necesita. Que la culpa es una estrategia. Que el amor que exige silencio no es amor. Es control. No sé si algún día me van a perdonar por lo que hice. Pero sé que Valentina sí. Y eso me basta. Historia 7. Soy el malo por destruir la vida de mi hermano después de descubrir que me estaba estafando desde hace años sin que mi familia lo supiera. Esto no es fácil de escribir, pero ya que toda mi familia piensa que soy un monstruo, me queda poco más que contar mi versión acá. Tengo 34 años,
y durante casi una década fui la única persona de mi familia con una situación económica más o menos estable. Me dedico a la informática, trabajo desde casa, y aunque no soy rico ni nada por el estilo, logré ahorrar, comprarme un depa y ayudar a mis padres cuando lo necesitaron. Mi hermano menor, Diego, 29, siempre fue el consentido. Lo digo sin resentimiento, solo como una realidad. Desde niños, mis padres justificaban todo lo que hacía, sus malas calificaciones, sus desplantes, su irresponsabilidad, sus adicciones. Todo era culpa de su entorno, de su ansiedad, de que yo le exigía demasiado. Yo me volví el correcto, el que no daba problemas, el que sacaba buenas notas, el que tenía que entender, perdonar, compartir, ayudar. Cuando me mudé y empecé a trabajar bien, nunca me negué a darle una mano. Le presté dinero al menos 5 veces, para que arreglara su carro, para que pagara una renta atrasada, para una oportunidad de negocio, y jamás me pagó. Cada vez prometía hacerlo, pero siempre tenía una excusa distinta. Aún así, mis padres me pedían paciencia. Es tu hermano, va a cambiar, tú puedes aguantar tantito más. Yo les creí. Me tragué el enojo muchas veces. Hasta que hace poco, mi tarjeta de crédito marcó un cobro que no reconocía. Primero pensé que era un error. Luego otro más. Y otro. Compras pequeñas, pero constantes. Entradas al cine, gasolina, comida por apps, hasta unas compras de videojuegos. Llamé al banco. Me dijeron que todo estaba hecho con una tarjeta adicional que yo había solicitado. Pero yo jamás la pedí. Me la enviaron hace 2 años a una dirección vieja. La usaron desde entonces. Siempre con gastos menores, regulares, apenas lo justo para pasar desapercibido. Me congeló la sangre. Llamé a la dirección donde había vivido antes, y me dijeron que la tarjeta llegó, que alguien fue a pedirla diciendo que venía por parte mía. Revisé el historial. Me fui directo a casa de mis padres. Me salté cualquier intento de cortesía. Lo enfrenté. Y Diego lo negó al principio. Pero bastó mostrarle la hoja con los cargos, las fechas, los lugares, y su rostro lo delató antes que sus palabras. Luego vino lo peor. Me dijo, no es como si te hiciera falta. Tú no tienes hijos, no tienes deudas. Era solo una forma de equilibrar las cosas. En ese momento me fui. Me temblaban las manos. En total, me había robado más de 80,000 pesos mexicanos en 2 años. Fui al banco. Bloqueé todo. Reporté el fraude. Y sí, lo denuncié. Como cualquier otra persona. Mi madre me llamó al día siguiente llorando. Me dijo que Diego ya había confesado. Que estaba arrepentido. Que no quería que terminara en la cárcel. Que lo iban a obligar a pagarme. Le respondí que ya era tarde. Que esto no era un berrinche de hermanos. Era un delito. Que si no hubiera descubierto la tarjeta, seguiría robándome. Mi padre me dijo que era un egoísta. Que prefería destruir a mi hermano por unos pesos. Que la familia está por encima del dinero. Le colgué. No respondí más. Desde entonces, no me hablan. Me bloquearon de WhatsApp. No me invitaron al cumpleaños de mi madre. Me culpan por todo. Diego me llamó una sola vez, para insultarme. Me dijo que soy un traidor, que nadie arruina la vida de su hermano por eso. Le colgué también. La denuncia sigue su curso. No lo hice por venganza. Lo hice porque me cansé. Porque entendí que ser el hermano bueno no me protegía de nada. Que ser leal a quien te roba y te culpa no es bondad, es estupidez. Y sin embargo, a veces me siento sucio. Vacío. Siento que no debí llegar tan lejos. Que quizá debí simplemente cortar el contacto. Que la justicia no me devolvió la paz. Reddit. Soy el malo por destruir la vida de mi hermano con una denuncia, aunque me haya robado durante años y mis padres me dieron la espalda por eso. Actualización 1. Han pasado poco más de 2 semanas desde que interpuse la denuncia formal, y pensé que las cosas se calmarían, que el enojo inicial daría paso al silencio incómodo pero manejable, pero no, fue todo lo contrario. El día después de que me llamara mi mamá llorando y mi papá me llamara traidor, recibí un mensaje de voz de mi tía, hermana de mi madre, diciéndome que lo pensara bien, que estaba a tiempo de detener esto, que un hermano no se desecha por dinero, y ahí fue cuando entendí que no solo Diego les contó su versión, sino que la adornó con todos los recursos emocionales posibles para hacerse la víctima.
Según me enteré por otro primo, el único que todavía me habla, Diego fue diciendo que yo lo estaba hundiendo por rencor viejo, que yo siempre lo envidié porque él tenía más carisma, más amigos, que nunca superé ser el segundo para nuestros padres. En pocas palabras, no solo se robó mi dinero, ahora estaba reescribiendo la historia de nuestras vidas para hacerme ver como un resentido que lo quiere ver preso por orgullo. Me quedé helado. Pensé que lo conocía. Pero subestimé el nivel de manipulación que alguien puede alcanzar cuando está acorralado. Y lo peor es que mi familia, en lugar de preguntarme, en lugar de escuchar, eligió creerle. Porque era más fácil culpar al que puso el límite que aceptar que su hijo menor los usó a todos como escudo para hacer lo que quiso. El domingo pasado fui a casa de mis padres a dejar una caja con unas cosas de mi infancia que me habían pedido que recogiera desde hace meses. Toqué el timbre. Me abrió mi madre. Su cara era otra. No me saludó. Solo me miró con una mezcla de dolor y desprecio, como si yo fuera un extraño. Le ofrecí la caja. Me dijo que la dejara en la cochera. Cuando le pregunté si podíamos hablar aunque fuera 5 minutos, me dijo con voz baja pero firme: «Tú elegiste los tribunales. Nosotros ya no podemos confiar en ti». Me dieron ganas de gritarle que el que rompió la confianza fue su otro hijo. Que yo solo protegí lo que es mío. Pero me mordí la lengua. Me fui. Me subí al coche. Y lloré. No por ellos. Por mí. Por el niño que fui, que hizo todo bien, que esperó toda la vida que alguien lo defendiera alguna vez. Esa noche me llegó un correo del abogado. Diego intentó un acuerdo extrajudicial. No para pagar todo, no. Quería que retirara los cargos a cambio de pagar una parte mínima y con la condición de que no se notificara a su trabajo ni se hiciera público en el expediente. En resumen, él quería protección, reputación, comodidad. Sin consecuencias reales. Le dije al abogado que no. Que quiero que el proceso siga. Que no estoy buscando venganza, pero tampoco estoy dispuesto a regalarle impunidad. Si quiere limpiar su nombre, que lo haga enfrentando lo que hizo. No con acuerdos maquillados. A raíz de eso, mis padres organizaron una comida familiar donde invitaron a todos, menos a mí. Subieron fotos a Facebook. Una de ellas tenía un pastel con la frase «Siempre unidos». Mi madre comentó la publicación con un «Los buenos hijos no denuncian, los buenos hijos perdonan». Eso fue una puñalada. Pública. Fría. Calculada. Lo leí 5 veces. Lo borré de mi cabeza a otras 10. Y aún así, volvió a doler. Mis amigos están divididos. Algunos me apoyan, me dicen que fui valiente. Otros me preguntan si no se me fue la mano. Una amiga me dijo que ella jamás podría denunciar a un hermano, sin importar qué hiciera. Le respondí que yo tampoco pensé que llegaría a esto, hasta que vi cómo mi confianza fue usada como un cajero automático durante años, hasta que vi cómo preferían proteger al ladrón por ser sangre, mientras me convertían en el enemigo por no dejarme. Y ahora estoy solo. No tengo familia que me respalde. No tengo quien me defienda en las cenas de domingo. Pero tengo paz. Tengo control. Y tengo claridad de que, aunque me duela, no fui yo quien destruyó la relación. Fue Diego, desde el momento en que decidió que su comodidad valía más que mi esfuerzo, y que la sangre era excusa suficiente para seguir robando sin remordimiento. Aún falta para el juicio. Aún tengo que ver su cara en la audiencia. Aún tengo que escuchar cómo se victimiza delante del juez. Pero esta vez no voy a dudar. Esta vez no voy a pedir permiso para defenderme. Porque sí, a veces hay que ser el malo para ponerle fin a una historia donde siempre fuiste el que se callaba. Actualización 2. El juicio llegó más rápido de lo que imaginé. Diego, para mi sorpresa, se presentó. No intentó aplazarlo. No contrató un gran abogado, fue con un defensor público. Iba bien vestido, con su peinadito de siempre, ese que usaba cuando quería verse presentable. Pero tenía la mirada vacía. No la de alguien arrepentido. La de alguien en automático. Durante la audiencia, el juez escuchó el caso con calma. Mi abogado presentó los registros de los cobros, la tarjeta, los meses de uso, los cargos. También mostramos los correos donde el banco confirmó que se trataba de un fraude, que la tarjeta fue activada con una identidad falsa. Teníamos la declaración del vecino que lo vio recoger el sobre. Teníamos pruebas, muchas. Claras. El abogado de Diego intentó argumentar que él no tenía intención de dañar, que se trató de un error por necesidad, que nunca pensó que afectaría tanto, que yo no lo necesitaba realmente.
Cuando escuché eso, sentí una mezcla de furia y cansancio. Como si toda mi vida hubiera girado en torno a esa lógica. Yo tengo, tú no, así que yo debo perder un poco para que tú no te sientas tan mal. Pero esta vez no. Esta vez no iba a tragarme la culpa para que él durmiera tranquilo. El juez fue duro. Dijo que había una clara evidencia de uso indebido, que no era un préstamo informal entre hermanos, sino fraude continuado, que se trató de un robo sistemático usando documentación ajena, y que eso, en cualquier otro contexto, no generaría duda alguna. Diego fue declarado culpable. No va a prisión porque se le ofreció un acuerdo de libertad condicional con restitución. Tendrá que pagarme poco a poco y queda con antecedentes. No podrá salir del país. No podrá solicitar ciertos empleos. Todo esto le pesará durante años. Cuando terminó la audiencia, salimos en silencio. Yo no sentí alivio. No sentí victoria. Sentí vacío. Como cuando estás bajo el agua por mucho tiempo y al salir, no te sabe bien el aire. En la salida del juzgado me esperaba mi tía. La misma que me había escrito antes. Me miró con tristeza, pero no me habló. Solo se me quedó viendo como si quisiera entenderme. Pero no lo hizo. Ese mismo día, en la noche, recibí una llamada de mi padre. Dudé en contestar, pero lo hice. Me dijo que quería hablar. Me citó en una cafetería. Fui con el estómago revuelto. Cuando lo vi, estaba más delgado. Más viejo. Me dijo que no me iba a pedir que retirara nada. Que ya sabía que era tarde. Pero que me consideraba igual de culpable por no haber resuelto esto en privado. Le pregunté cómo se resuelve en privado que tu hermano te robe por 2 años y te mienta a la cara. Me respondió, con amor. Me reí, no por burla, sino por incredulidad. Le dije que el amor no es excusa para el abuso. Que no se puede hablar de amor si implica sacrificarte siempre tú, si implica que tú pongas la cara, el dinero, la espalda. Le dije que entendía por qué Diego era así. Porque siempre lo blindaron. Porque jamás lo dejaron tocar fondo. Porque cada vez que falló, alguien lo sostuvo. Y que esta vez, fui yo quien se quitó. Mi padre no me respondió. Solo se levantó y dijo, entonces ya no eres parte de esta familia. Me quedé sentado. Ni siquiera lloré. Solo asentí. Porque de algún modo, ya lo sabía. Hoy han pasado 3 meses desde esa última conversación. No he vuelto a saber de Diego, salvo por los depósitos mensuales que llegan puntuales, impuestos por el juez. Mis padres no me hablan. Toda mi vida familiar, rota. Mis primos, divididos. Pero algo curioso pasó. Algunos amigos que me habían dicho que estaba exagerando, que era muy duro, empezaron a contarme sus propias historias. Una amiga me dijo que su hermano le robó la laptop de la escuela y la vendió. Otro me dijo que su primo se metió con su novia y todos le pidieron que los superara. Gente que se había callado por años, por vergüenza, por presión. Me di cuenta de que somos muchos los que fuimos convertidos en villanos por simplemente poner límites. Y aunque la familia que perdí no se va a recuperar, encontré otra en lugares inesperados. Un colega me invitó a pasar Navidad con su grupo. Una ex me escribió para decirme que entendía todo ahora. Que ojalá ella hubiera tenido el valor de alejarse antes de lo que le hacía daño. No todo está bien, no todo es felicidad, pero hay aire limpio. Ya no camino con miedo de una notificación extraña en mi cuenta. Ya no tengo que justificar mi enojo. Ya no soy el bueno que perdona. Soy alguien que se eligió. Que decidió que su paz vale más que una foto familiar falsa en Facebook. Si eso me hace el malo, entonces supongo que lo soy. Pero al menos, soy libre. Historia 8. Soy el malo por cancelar la boda de mi mejor amigo el mismo día porque descubrí lo que su familia planeaba hacerle a la novia sin que él supiera. Ok, no sé ni cómo empezar esto sin quedar como un imbécil absoluto, pero lo voy a soltar tal cual porque ya todo explotó y no tengo vuelta atrás. Tengo 33 años y fui el padrino y organizador de la boda de mi mejor amigo, Kevin. Lo conozco desde la secundaria, pasamos de ser los inadaptados de la clase a crecer juntos, emprender juntos, vivir juntos por un tiempo, todo. Nunca pensé que algún día iba a tener que elegir entre protegerlo, o dejarlo casarse con alguien que, si bien no era perfecta, no merecía lo que su familia le iba a hacer. Kevin conoció a Ana hace 3 años. Ella es brillante, fuerte, intensa, un poco impulsiva, y al principio a mí me caía medio mal, pero con el tiempo vi que realmente lo quería. Tenían una relación donde discutían mucho,
pero se notaba que se amaban. La cosa es que la familia de Kevin es ultraconservadora, tipo católica estricta, de esas que no toleran tatuajes, divorcios o mujeres con opiniones muy fuertes. Ana no era la novia soñada para ellos. Tenía un pasado, hablaba sin filtros, tenía un par de tatuajes, y sobre todo, no se dejaba controlar. Nunca la trataron bien, y Kevin siempre fue tibio con eso. Como que intentaba equilibrar las cosas para no quedar mal con nadie. Yo siempre le dije que eso le iba a estallar un día, pero él insistía en que todo iba a mejorar con el tiempo. Avancemos al día de la boda. Yo ayudé a organizar todo. Reservé el lugar, armé los horarios, ayudé con el traje, el playlist, el transporte, todo. Literalmente fui el punto de equilibrio para que todo saliera bien. 2 días antes de la boda, me encuentro con la mamá de Kevin en la cocina del hotel donde nos estábamos quedando. Yo había bajado a buscar café y escuché una conversación que me dejó en shock. Ella estaba hablando con una tía, y literal dijo, Ana no va a ser parte de esta familia, pase lo que pase. Lo que firmarán es simbólico. Kevin ya lo entendió. Yo me quedé tieso. Pensé que hablaban por hablar, que exageraban, pero después escuché lo que me dejó sin dormir esa noche. Ya hablamos con el abogado. Mañana, en cuanto firmen, haremos el trámite para que el documento no tenga validez. Él ya aceptó que esto es un proceso de transición. Cuando termine de abrir los ojos, todo se va a resolver. Me fui de ahí en silencio, helado. Me temblaban las manos. Esa noche confronté a Kevin. Le pregunté si estaba bien, si había algo que no me había contado. Me dijo que no, que todo estaba bien, que solo estaba nervioso. Le pregunté si sabía algo del documento o del abogado. Me dijo que no entendía a qué me refería. Ahí supe que no tenía idea. Que sus papás estaban preparando todo para hacer ver la boda como válida pero legalmente inoperante. Como un montaje social. Quería decirle todo, pero la verdad no sabía si arruinarle su día o protegerlo. Dormí 3 horas. El día de la boda, lo vi vistiéndose. Estaba feliz. Por primera vez en años, se veía completo. Me abrazó y me dijo, gracias por estar, bro. No sé qué haría sin ti. Y yo me sentí una basura por lo que estaba por hacer. Porque una parte de mí quería dejarlo pasar. Quería fingir que no escuché nada. Pero otra parte, no podía permitir que Ana se casara con alguien cuyo entorno la iba a traicionar desde el día 1. Así que hablé con ella. La llevé aparte antes de la ceremonia. Le dije todo. Sin adornos. Le conté la conversación, los papeles, el plan. Ella no me creyó al principio. Luego empezó a llorar. Luego a gritar. Me preguntó si Kevin lo sabía. Le dije que no. Me dijo, entonces déjame decírselo yo. Y eso hizo. Fue directo con él. Cerraron la puerta. Discutieron por media hora. Cuando salieron, Kevin me miró con los ojos rojos y me dijo, ¿sabías esto y no me lo dijiste antes? Le dije que no supe qué hacer, que solo quería protegerlo. Me abrazó. Y me dijo, gracias. Cancela todo. Eso fue todo. Se fue con ella. Se subieron a un Uber. Nadie más entendía qué pasaba. Los invitados estaban llegando. Los padres gritaron. Me echaron la culpa a mí. Dijeron que lo manipulé. Que les arruiné la vida. Que era un resentido que nunca superó que Kevin tuviera pareja. Me inventaron historias. Dijeron que estaba enamorado de él. Que quería sabotearlo. El salón no me devolvió el depósito. Perdí casi $40,000 en total. Nadie de su familia me volvió a hablar. Kevin y Ana se mudaron a otro estado. A veces me manda mensajes. Está bien. Son felices. Nunca se casaron legalmente. No sé si volverán a intentarlo. Pero están juntos. ¿Soy el imbécil por haberme metido donde no me llamaron y haber cancelado la boda de mi mejor amigo para evitar que su familia arruinara todo? ¿O hice lo correcto aunque haya destruido mi reputación para siempre? Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde el día de la boda y todavía no sé cómo procesar todo lo que pasó después. Desde que Kevin y Ana se fueron juntos en ese Uber, yo me quedé solo en un salón lleno de gente confundida, enojada, muchos preguntando si era una broma, si estaban haciendo tiempo, si era algún tipo de sketch o dinámica sorpresa. Cuando me subí al escenario para anunciar que la boda no se iba a realizar, lo dije con voz temblorosa pero firme.
Dije que los novios habían decidido cancelar, que era una decisión personal y que pedíamos respeto. Nadie me escuchó. Se desató un murmullo denso, incómodo. La madre de Kevin se levantó de su mesa como si fuera una escena de novela y gritó: «Esto fue idea tuya. Nunca quisiste que se casara». Y entonces empezaron. Primero los tíos. Luego una prima. Me empezaron a señalar. «Esto es por tu culpa. Siempre fuiste demasiado pegado a él, no soportabas que tuviera a alguien más. Esto ya se veía venir». Y ahí me cayó como un balde de agua fría. Toda la narrativa estaba cambiando frente a mis ojos. Ya no era el padrino que protegió a su mejor amigo de una traición. Era el supuesto amigo obsesionado que arruinó una boda por celos, por control, por algún deseo secreto. Me inventaron un cuento donde yo era el villano perfecto. Esa misma noche, una de las primas subió un hilo a Facebook diciendo que el padrino detuvo la boda porque ama en secreto al novio desde hace años. En menos de 24 horas, se compartió más de 1000 veces entre la comunidad donde vivimos. Ni siquiera estaba etiquetado, pero todo el mundo sabía que era sobre mí. Me empezaron a llegar mensajes, insultos, incluso amenazas. Personas que nunca me habían hablado empezaron a opinar sobre mi sexualidad, mi vida, mis intenciones. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser el que organizó todo con cariño al enemigo público número 1. Kevin me escribió al día siguiente. Me dijo que había visto todo lo que circulaba, que no me preocupara, que él sabía la verdad, que Ana también, que me agradecían lo que hice, pero que lo mejor era que por ahora cortáramos comunicación, porque necesitaban procesar todo y empezar de cero sin que el pasado los persiguiera. No me molesté. Lo entendí. Pero dolió. Porque de alguna forma, sentí que terminé siendo el que pagó por hacer lo correcto. Perdí amigos. 3 de los que estuvieron en el evento me borraron de redes. Uno me dijo directamente que no me podía volver a hablar por respeto a la familia. Otro dijo que aunque lo que hice fuera con buenas intenciones, lo hice mal. Mis padres ni siquiera saben todo. Les dije que hubo un problema y ya. Pero me vieron llegar con los ojos hinchados y no preguntaron más. Creo que parte de mí esperaba que al menos alguien dijera: «Hiciste lo correcto, aunque duela». Pero nadie lo hizo. Y lo más triste es que una parte de mi duda, no de haber intervenido, sino de no haberlo hecho antes. De no haberle contado a Kevin todo el día que lo descubrí. De haber esperado al día de la boda. De haberme convertido en el blanco, cuando podría haber evitado tanto caos si simplemente hubiera hablado a tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿habría servido? ¿Me habrían creído? ¿No habrían dicho lo mismo, solo antes? No lo sé. Estoy en pausa. Mi reputación está hecha pedazos, mi círculo social reducido a 2 o 3 personas que todavía me creen. Pero duermo tranquilo. Y eso, por ahora, es lo único que tengo. Ana y Kevin no han vuelto a publicar nada. No sé dónde están. No sé si van a volver a casarse, si están bien, si me recuerdan con gratitud o con culpa. Solo sé que yo detuve algo que no debía pasar. Que vi una trampa disfrazada de familia, y la corté antes de que atrapara a alguien que quería. Actualización 2. Pasaron casi 4 meses desde aquella boda que no fue, y por más que traté de mantenerme firme, hubo días en los que dudé absolutamente de todo. Me quedé sin muchas de mis amistades de siempre, sin contactos laborales que creía cercanos, y con una reputación completamente alterada por gente que nunca me dio el beneficio de la duda. Los rumores seguían. Algunos decían que me había obsesionado con Kevin desde la adolescencia y que todo lo que hice fue una manera de controlarlo. Otros aseguraban que todo fue un invento mío para destruir una boda que me dolía porque no podía soportar que alguien más ocupara su lugar. Lo curioso es que nadie hablaba de lo que escuché, de lo que intentaron hacerle a Ana, del documento falso, del abogado a escondidas, del teatro familiar montado para limpiar la imagen del hijo perfecto. Esa parte nadie la mencionaba, porque incomodaba, porque rompía la narrativa bonita de que el padrino fue el monstruo, el celoso, el saboteador. Me empezaron a evitar en los cafés donde solía ir. Una señora incluso me gritó desgraciado cuando cruzamos camino en el mercado. Mi madre lo supo porque una vecina se lo contó. Y aunque nunca me dijo nada directamente, noté cómo me trataba diferente, más frío, más distante, como si no supiera bien cómo mirarme. Nunca hablamos del tema. Supongo que no quiso creer nada de lo que se decía, pero tampoco quiso preguntar la verdad. Mi padre solo me dijo una vez: «Te metiste en lo que no te correspondía». Me limité a responder: «Tienes razón. Y por eso hoy duermo en paz».
Lo más inesperado vino hace unas semanas, cuando recibí un mensaje desde una cuenta que no tenía agregada. Era Ana. Me escribió solo una línea: gracias por no haberme dejado casarme con una mentira. Le respondí que no necesitaba agradecerme nada, que solo hice lo que sentí que debía hacer. Me dijo que eso era precisamente lo que más valoraba, que muchas personas sabían cosas y se callaban, que era más fácil dejar que todo siguiera y simplemente ver a la gente caer. Me contó que Kevin no hablaba con su familia desde la boda, que los confrontó, que exigió ver el documento del abogado, que los amenazó con demandarlos por manipulación y falsificación si volvían a intentar meterse en su vida, que vendió su carro para irse a vivir con ella a otro estado, donde empezaron de nuevo. No tienen trabajo fijo, no están triunfando, no publican nada, pero están bien. Están en paz. Ella me dijo que la familia de Kevin trató de meterle en la cabeza que yo era el culpable, que yo le metí ideas raras, que estaba celoso, pero que Kevin se negó a creerlo. Que por primera vez, se puso del lado de alguien fuera de su burbuja. Y eso, me quebró. Porque por meses estuve convencido de que lo había perdido. Que incluso si él sabía que hice lo correcto, iba a elegirse a sí mismo, alejarse para protegerse. Pero no. Él también dijo basta. No he hablado con él directamente. No lo he visto desde ese día. Pero Ana me prometió que algún día me buscará. Que cuando todo esté más estable, me van a invitar a cenar. Que Kevin quiere agradecerme por haber sido el único en decirle la verdad, aunque doliera. A veces me pregunto si todo esto valió la pena. Si perder a mi círculo, quedar señalado, convertirme en el chisme de mi ciudad, fue necesario. Y la verdad, no lo sé. Pero también pienso en cuántas veces la gente se queda callada por miedo a perder cosas, y mientras tanto otros pierden mucho más. Yo perdí comodidades. Ellos iban a perder su libertad, su dignidad, su futuro. Hoy vivo más aislado, sí. Pero estoy bien. He hecho nuevos amigos. Pocos, pero reales. Empecé a colaborar en otro proyecto en una ciudad distinta. Cerré mis redes por completo. Tomé terapia. Me costó, pero dejé de sentir culpa por cosas que no fueron culpa mía. La narrativa ya no me importa. Que hablen. Que inventen. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que hice. Yo sé por qué lo hice. Pero ojalá todos tuvieran uno como yo en el momento exacto antes de que todo se les viniera abajo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.